Capítulo 43. La bestia mágica más fuerte, proceso de limpieza, tabla de contenido, proceso de limpieza, clasificación, configuración y otros. Lista de personajes. Información de alquimia. El equipo acerca de mi capítulo 43, el Valle de Lava parte 1. En comparación con los tres, cuyos espíritus temblaban de emoción, Shen Yanxiao, que estaba parado a un lado. Tenía una mirada ignorante. Se podía ver una mirada desorganizada en sus ojos y parecía como si estuviera perdida en su propio mundo. Simplemente ni siquiera estaba escuchando lo que Shen Feng había dicho, y entre sus 5 órganos sensoriales, ese par de ojos delicados y brillantes simplemente deambulaban y no estaban fijos ni a la izquierda ni a la derecha en lo más mínimo. Desde su cuerpo, uno simplemente no podía ver su prudencia hacia este largo viaje, y simplemente parecía una niña confundida e ignorante que estaba siendo firmemente arrastrada dentro del ejército de tropas. Este tipo de Shen Yanxiao había creado un contraste extremadamente intenso mientras estaba junto a los tres. Esta escena de 3 jóvenes bonitos y apuestos que estaban de buen humor, que a su lado, tenían este patito feo, despreocupado y confuso, realmente hizo que la gente sintiera que era bastante divertido. Hoy, Shen Jiayi intencionalmente solo había salido después de maquillarse. Luego se paró deliberadamente junto a Shen Yanxiao. Después de hacer un maquillaje meticuloso en la bonita tez de Shen Jiayi y bajo el apoyo de la apariencia mediocre de Shen Yanxiao, Shen Jiayi parecía ser cada vez más claramente hermosa. Cuando los dos estaban uno al lado del otro, la diferencia entre ellos era como el cielo y la tierra. La sonrisa complaciente en la esquina de la boca de Shen Jiayi comenzó a extenderse, porque dentro de esta generación del clan Vermillon Beard, ella y Shen Yanxiao eran las únicas mujeres. Por lo tanto, sin lugar a dudas, la fealdad de Shen Yanxiao había respaldado la belleza de Shen Jiayi. Incluso si Shen Jiayi no pudiera competir por el pájaro vermellón, todavía quería que este idiota comiera adecuadamente una comida de sufrimiento a lo largo del viaje. Quería que Shen Yanxiao perdiera la cara ante el sabio y se vengara adecuadamente de Shen Yanxiao. Por la humillación que había recibido previamente. Sí. Los tres respondieron respetuosamente. Esta vez, no solo se relacionaba con si el clan de los Aves Vermillón podría regresar a la cima, sino que se relacionaba aún más con sus posiciones futuras en el clan de las Aves Vermillón. No importa quiénes fueran, nadie dejaría pasar este tipo de oportunidad. El terreno del Valle de Lava era precisamente como su nombre. Estaba ubicado entre las pocas montañas altas, y había rocas de color gris ceniza por todas partes que quedaron de la quema. Obviamente era un otoño fresco y refrescante, pero dentro del barranco de lava, hacía incomparablemente calor. La ola de calor que surgió de manera prominente surgía del terreno. Hasta donde alcanzaba la vista, dentro de todo el valle, no había vegetación. Mirándolo a lo lejos, era como una ruta hecha de oscuridad total, un valle del rift que se había abierto dentro del bosque verde. Ni siquiera había un solo hogar que viviera en las cercanías del Valle de Lava, porque todos los del Imperio Longxuan sabían que cerca del Valle de Lava, sin mencionar a los humanos, incluso los chacales que eran los menos exigentes con sus hábitats no lo harían. No estaré dispuesto a establecerme aquí. En este lugar desolado que también tenía un calor tórrido, solo las bestias demoníacas que eran capaces de enfriar la sangre de la gente se esconderían entre los escombros mientras luchaban al borde de la muerte. Anteriormente, el Valle de Lava no existía en absoluto. También había sido cubierto con una rodaja de color verde jade. Sin embargo, después de que el pájaro vermellón decidió establecerse aquí, toda la vida fue quemada por el fuego del pájaro vermellón, sin dejar prácticamente nada atrás. La vitalidad de este trozo de tierra se había desvanecido por completo. Aparte del clan Vermillon Beard, donde el clan enviaría a su gente cada generación para verificar las circunstancias del Vermillon Beard que estaba inactivo, simplemente no había nadie que visitara voluntariamente este pedazo de tierra muerta. Incluso si fuera la gente del clan Vermillon Beard la que había venido anteriormente, cada examen suyo definitivamente provocaría una pérdida enorme. La alta temperatura del Valle de Lava hizo que las personas que aún no habían alcanzado el rango 6 no pudieran quedarse aquí por mucho tiempo. Ocultas en la oscuridad, había bestias demoníacas que esperaban una oportunidad para hacer su movimiento. Por lo tanto, cada examen a menudo tendría un grupo de personas que murieron en la boca de esas salvajes bestias demoníacas.
Sin embargo, incluso si fuera así, el clan Vermillionbeard todavía no estaba dispuesto a renunciar a este pedazo de Tierra Santa. 7 u 8 carruajes de lujo entraron sin prisas en este pedazo de valle tranquilo. El carruaje que iba en cabeza claramente quería distanciarse de los vagones traseros. Hablando de eso, también era extraño, porque este lugar claramente tenía un calor tan tórrido, pero alrededor de estos pocos vagones había un ligero rastro de un escalofrío que sin embargo se emitía, como si no hubieran sentido en absoluto la invasión y el acoso de la alta temperatura. Capítulo 44, El Valle de Lava parte 2. Dado que la entrada al valle de esta vez tenía una importancia significativa, Shen Feng ya había hecho todos los preparativos adecuados cuando partieron. Todos estos pocos carruajes habían utilizado Ice Cold Black Metal para forjar sus postes principales. Incluso si estuvieran en los lugares más sofocantes y calurosos, las personas dentro de los vagones no sentirían ni una pizca del calor tórrido. El costo de construcción de este lote de vagones sería suficiente para comprar una ciudad. Incluso si se tratara del clan de los pájaros Vermillón, abundantemente provisto, el clan solo podría construir 10 de estos. Sin embargo, solo esta vez, había usado 8 de ellos a la vez. Aparte de ese black metal helado que sostenía los carruajes que evitaban la insolación, todos los que avanzaban hacia el valle de lava esta vez se habían puesto una armadura de seda de hielo que resistía el calor. Esto se debía a que cuanto más cerca estuvieran del lugar donde el pájaro vermellón yacía inactivo, mayor sería el calor que realmente sufrirían. Si la armadura de seda de hielo no estuviera allí para actuar como protección, sería muy probable que se asaran hasta secarse por la alta temperatura, cuando apenas hubieran pisado el lugar donde yacía el pájaro vermellón. Latente. Hablando de acuerdo con el razonamiento de que entrar en un ambiente tan vil como este y que era un lugar donde los peligros acechaban por todos lados, no había manera de que Shen Feng solo enviara 4 séquitos para seguirlos, todo esto fue idea del sabio. En lo que respecta a los extranjeros, todo lo relacionado con el dominio de Dios era enigmático. La capacidad del sabio para despertar al animal mitológico era aún más un secreto entre el dominio de Dios. Si no fuera por la ansiedad que estos 4 jóvenes maestros y señoritas, que habían vivido como príncipes y princesas, encontrarían debido al viaje insoportablemente largo y difícil, era muy probable que la gente del dominio de Dios no lo hubiera hecho. Incluso estar dispuesto a llevar estos 4 séquitos con ellos. En cuanto a su seguridad, el dominio de Dios era una existencia formidable, y durante este viaje hubo hasta 18 enviados de Dios del dominio de Dios. Es más, la persona que todavía estaba sentada al frente de los carruajes era la existencia más fuerte del dominio de Dios, el sabio. Incluso si fuera una bestia demoníaca de alto nivel la que quisiera atacar a este grupo de personas, era muy probable que tuviera que reflexionar sobre ello. Al inspeccionar todo el continente Wangman, también sería solo el dominio de Dios el que se atrevería a acariciarles el pecho y decir que no había ni un solo mechón de pelo de bestia demoníaca que se pudiera ver en su territorio. Había que saber que cuanto más alto era el rango de la bestia demoníaca, mayor era su sabiduría. Una bestia demoníaca de alto nivel no solo tenía una fuerza tiránica, sino que también era tan ingeniosa como la raza humana. Absolutamente no iría a atacar a este tipo de tropa, que estaba supervisada por un experto superior y cuya vida estaba en peligro. Dentro de este carruaje, el olor de la raza humana flotaba, y cuando el carruaje acababa de entrar al valle de lava, sacó una gran cantidad de bestias demoníacas inferiores de inmediato. Aunque la inteligencia de las bestias demoníacas era muy baja, todavía podían sentir a lo lejos una formidable opresión que se emitía desde el primer carruaje. A pesar de lo fragante y dulce que era el olor que pertenecía a la raza humana, sus temores que provenían de sus instintos les decían que las personas dentro de los carruajes no podían satisfacer en absoluto su deseo de buena comida. Las bestias demoníacas habían muerto de hambre durante años, pero no importaba cuán glotones fueran, ellos también solo podían esconderse distantemente en la oscuridad y oler ese olor fragante y dulce que no habían olido durante mucho tiempo para poder consolar ligeramente ellos mismos. Contando desde atrás, el carruaje en el que estaba sentado actualmente Shen Yanxiao era el segundo dentro de la tropa.
Aunque los enviados de Dios del dominio de Dios eran altivos, ellos también conocían la severidad que tenían la cabeza y la cola de los carruajes, y todos ellos estaban a cargo de ellos, para evitar que algunas bestias demoníacas que no se habían abierto sus ojos y había atacado precipitadamente. TCH, la escena aquí es de hecho aún más miserable, y es similar a haber sido bombardeado por una ojiva nuclear. A través del tul de la ventana del carruaje, Shen Yanxiao observó las circunstancias exteriores. TLN, TCH is the sound of clicking a tank. Entre todos los carruajes, solo ella estaba a la que su séquito, que le había sido asignado de inmediato, fue prestado por Zhenjiayi con el argumento de no tener suficiente mano de obra, el segundo día cuando estaban partiendo. En cuanto a los caballos que tiraban de los carruajes de Ice Cold Black Metal, todos eran caballos militares resistentes al frío y habían sido seleccionados por un especialista. Automáticamente seguirían los avances del caballo líder. Y por lo tanto, simplemente no necesitaba nadie para conducirlo. En otras palabras, no importa lo que Shen Yanxiao estuviera haciendo en este momento dentro del carruaje, y mientras ella no saliera del carruaje, no habría nadie que ella descubriera, incluso si hiciera un salto mortal dentro del carruaje. Naturalmente, no había necesidad de tomar nota de si sus propias palabras y acciones causarían asombro a los demás o no. Capítulo 45. La bestia mágica más fuerte, proceso de limpieza, tabla de contenido, proceso de limpieza, clasificación, configuración y otros. Lista de personajes. Información de alquimia. El equipo acerca de mi capítulo 45, el Valle de Lava parte 3. Hacia el esfuerzo deliberado de Zhenjiayi de hacer las cosas difíciles esta vez. Shen Yanxiao silenciosamente le dio a Zhenjiayi 100 me gusta en su corazón. Había estado muy bien hecho. Uno tenía que saber que, si adoptara una expresión sonriente como la de Mona Lisa y pretendiera ser una idiota durante 24 horas todos los días, sería algo muy miserable. Estaba agradecida por la malicia de Zhenjiayi y por sus 8 generaciones de antepasados. Xiu, ¿ese pajarito secó todas estas cosas? Xiu era la única persona que podía tener una conversación con ella y vivía dentro de su cuerpo, y con Xiu no tenía que evitar ninguna palabra o tema tabú. Solo el pájaro bermellón de la llama del sur, este animal doméstico, se esforzaría tanto en quemar una guarida. El humor de Xiu parecía bastante bueno, ya que todavía había respondido de mala gana la pregunta de Shen Yanxiao. ¿Quemar una guarida? ¿No dijiste que no era mucho más grande comparado con los pájaros comunes? ¿Por qué ir tan lejos como para residir en una guarida tan grande? Shen Yanxiao arqueó las cejas. Ya había pasado medio día desde que entraron al Valle de Lava, pero mirando la ruta por delante, era muy probable que todavía quedara una mayor parte de la distancia desde su ubicación actual hasta su destino. El temperamento de los 4 animales míticos es muy arrogante. Por lo tanto, dentro de las proximidades de las guaridas en las que residen, no permitirán en absoluto la existencia de ningún otro ser vivo. El pájaro bermellón se alimenta del fuego, por lo que prefiere lugares con calor tórrido. Solo al elevar la temperatura de los alrededores de la guarida al límite, pensará que el lugar es apropiado para residir. Aunque el pájaro bermellón vuela por el cielo la mayor parte del tiempo, su deseo de ejercer control con respecto a la superficie es, sin embargo, extremadamente fuerte. La guarida aquí, en comparación con la anterior, ya es muy estrecha. Parece que antes de que se acostara y quedara inactivo, recibió algún tipo de daño grave. De lo contrario, esas pocas montañas a los lados tampoco habrían existido. El tono de Xiu era muy imperturbable, y era como si Xiu solo estuviera hablando de cómo estaba el clima del día. No pensó en lo más mínimo, cuál era la razón para estar haciendo un escándalo por nada y ocupando ese tipo de territorio tan vasto. Tanto es así que sintió como si la guarida que el pájaro bermellón había seleccionado esta vez estuviera terriblemente asolada por la pobreza. Xiu estaba muy imperturbable, sin embargo, Shen Yanxiao no estaba imperturbable. Siendo una persona moderna que había experimentado sinceramente la lucha de toda la vida por decenas de metros cuadrados de humilde morada, la explicación de este pedazo de valle de lava la dejó atónita sin cesar. ¡Qué extravagancia! Fue realmente extravagante. ¿Qué clase de extravagancia fue esta? Para encontrar un lugar para dormir,
simplemente invadirían y ocuparían una región comparable a una pequeña ciudad de la era moderna. En comparación con el Valle de Lava del Pájaro Vermillón, aquellas personas de su vida anterior que se consideraban importantes cuando compraron islas, eran simplemente demasiado patéticas. Por lo que Shen Yanxiao había escuchado, la opinión de Xiu decía claramente que el lugar anterior en el que había residido el pájaro vermellón era mucho más grande en comparación con aquí. En lo que respecta a ser un animal mitológico, el lugar actual en el que residía el pájaro vermellón era como un sótano, simple, tosco y estrecho. No se atrevía a imaginar cuán amplio sería el lugar de residencia, formal, del pájaro vermillón. Además, según la opinión de Xiu, parecía que, aparte del pájaro vermellón, las ubicaciones residenciales de los otros pocos animales mitológicos también tenían enormes discrepancias. Después de todo, el continente Guangman era muy vasto. Era capaz de exprimir a tantos humanos y bestias al mismo tiempo, pero aún así podía tener áreas de tierra mucho más grandes, para estos animales mitológicos, como un gasto extravagante. Xiu, ¿los lugares en los que residías anteriormente también eran bastante grandes? Shen Yanxiao sabía que, hace mucho, mucho tiempo, Xiu había tenido su propio cuerpo. Aunque no sabía por qué él se había convertido en un espíritu que había permanecido dentro de su cuerpo, sentía mucha curiosidad. Después de todo, ¿qué clase de lugar era aquel para poder despertar este temperamento amable en un gran maestro? Xiu no respondió de inmediato y era como si estuviera recordando algo. Solo después de un momento, respondió sin prisas. ¿Era posible que él no le diera una respuesta tan concisa? Sin aceptarlo como correcto, Shen Yanxiao continuó preguntando. ¿Era más grande que el Valle de Lava? Capítulo 46. La bestia mágica más fuerte, proceso de limpieza, tabla de contenido, proceso de limpieza, clasificación, configuración y otros. Lista de personajes. Información de alquimia. El equipo acerca de mi capítulo 46, El camino de un brujo parte 1, ¿era comparable al Imperio Longxuan? No tomes este tipo de lugar remoto y desolado y lo compares con mi casa. Lugar remoto y desolado. Shen Yanxiao admitió que ella misma había recibido favores. Si llega un día en que recuperes fuerzas, ¿volverás a tu casa o no? Quizás porque estaba demasiado inactivo, Shen Yanxiao inesperadamente, por primera vez, conversó con Xiu sobre estos temas sin contenido. Definitivamente regresaría. La voz de Xiu dejó escapar una resolución de la que Shen Yanxiao nunca había oído hablar. Shen Yanxiao sonrió y dijo, si es así, como aliado, ¿no deberías considerar llevarme a hacer turismo? Tenía mucha curiosidad sobre cuán lujoso tenía que ser el lugar para poder reducir el rico imperio Longxuan a un lugar remoto y desolado. Bueno. Aunque Xiu no había comprendido del todo el significado de la visita turística de Shen Yanxiao al instante, después de desmantelar las palabras, entendió más o menos las intenciones de Shen Yanxiao. El día que recupere mi cuerpo, definitivamente te llevaré a mi casa. La sonrisa de Shen Yanxiao se volvió aún más brillante. Un lugar lujoso era el lugar favorito de los ladrones. Sería una buena oportunidad para hacerse ricos donde había oro por todas partes. Dado que había prestado su cuerpo a alguien, como anfitriona durante tanto tiempo, después de la conclusión de este asunto, debería recibir una cierta cantidad de cuota de alquiler. Después de tener un breve chisme con Shen Yanxiao, Xiu, que todavía no sabía que llevaría un lobo a su casa, al final había regresado con el instructor del diablo durante los primeros días. Aún falta un periodo de tiempo antes de llegar a la guarida del pájaro vermellón, y durante este periodo de tiempo debes aumentar tu fuerza. No hay tiempo para que descanses. El rostro de Shen Yanxiao se oscureció. Aunque sus ascensos durante este periodo de tiempo todavía se consideraban estables, todavía había una cierta distancia entre su nivel actual y el orden de Xiu de alcanzar el rango 6. Esta acción suya realmente la estaba obligando a morir. Bajo la impactante enseñanza de Xiu, Shen Yanxiao llevó a cabo la desafiante orden de Xiu, que era que, mientras no se alcanzara el objetivo, no habría ningún descanso durante el siguiente tiempo del viaje. Para ser precisos, ella cultivó dentro del carruaje durante los 2 días y 2 noches completos.
Había que saber que ya habían pasado 2 días y medio desde que entraron por primera vez al Valle de Lava y, inesperadamente, todavía no habían llegado a la guarida del pájaro bermellón. Esta realidad realmente hizo que la gente vomitara sangre. Estos fueron 2 días y 2 noches completos. Ni siquiera sus párpados se habían cerrado en absoluto. Si hubiera incluso un rastro de su relajación, la fría voz de Sue, como fragmentos de hielo, explotaría omnipresentemente dentro de su mente. Este no era un sonido que el oído pudiera oír. Incluso si le apuñalaran los oídos hasta quedar sorda, esa voz que podía volver loca a la gente no habría disminuido ni un poquito. Todos los días, los enviados del dios siempre enviaban gente para dar comida y bebida a la gente en cada carruaje. El resto del tiempo, se apresuraban en su viaje. Después de haber estado en el Valle de Lava durante tanto tiempo, el par de piernas de Shen Yanxiao ni siquiera se habían acercado al suelo. Finalmente, bajo el estrago inhumano de Sue, la magia dentro del cuerpo de Shen Yanxiao alcanzó el rango 6 antes del atardecer del día. Después del rango 6, Shen Yanxiao tuvo que elegir entre las 3 ocupaciones para tener su propio camino de cultivo mágico, que eran mago, brujo o sacerdote. Sue era un muy buen maestro, ya que había hecho un análisis simple y claro para Shen Yanxiao con respecto a las circunstancias de estas 3 direcciones. Los magos eran los más fuertes entre los 3 en su propiedad de ataque. Incluso si estuvieran dentro de una tropa enorme, seguirían desempeñando un papel fundamental, ya que sus formidables ataques mágicos a menudo darían lugar a un poder letal aún más aterrador en comparación con las armas de asedio. Además de eso, los magos tenían un rango de ataque de distancia extremadamente larga y se podría decir que son la pesadilla de todos. Sin embargo, los magos también eran muy frágiles. En una circunstancia en la que los magos tenían una distancia absoluta de sus enemigos, eran existencias incomparables. Sin embargo, si fueran atacados por un oponente formidable que estuviera cerca de ellos, se volverían extremadamente frágiles. Capítulo 47. El camino de un brujo parte 2. Todos los ataques mágicos necesitaban una cierta cantidad de tiempo para cantar. Cuanto más formidable era la magia, más largo era el tiempo de canto. Sin un entorno absolutamente seguro, simplemente no tenían forma de concentrar su espíritu en cantar su magia. Por lo tanto, un mago era definitivamente una profesión extrema. Un rey a larga distancia, pero débil a corta distancia. Esta dirección fue la primera en la que Shen Yanxiao abandonó. Cuando se enfrenta al peligro, cualquier tipo de enemigo no le daría a un mago el tiempo para cantar. Sin un equipo formidable como protección, era muy probable que un mago no acompañado fuera maltratado y asesinado por una profesión cercana de bajo nivel. Ciertamente, un mago de primer nivel tendría un tiempo de canto extremo, pero también tendría experiencia y absolutamente podría tener oprimidos hasta la muerte a esos enemigos que lucharon en espacios reducidos. Sin embargo, este no era el resultado que Shen Yanxiao quería. No tenía a nadie de quien depender y, bajo estas circunstancias, tendría que sufrir pérdidas de cerca durante las primeras etapas. Por lo tanto, tenía muy poco interés en convertirse en maga. Además, tenía la costumbre de hacer movimientos entre guiños. Cantar, ese tipo de cosas que requerían mucho tiempo y esfuerzo, no le convenían. El segundo, era el sacerdote. Un sacerdote tenía propiedades de ataque débiles, lo suficientemente bajas como para casi decir que no tenían ninguna. Sin embargo, tenían una capacidad extremadamente fuerte para conectarse con la naturaleza. Al obtener apoyo del poder de la naturaleza, podrían curar cualquier herida. Además, también podían usar el poder de la naturaleza en la que eran buenos para fortalecer el cuerpo y el poder de ellos mismos y de las personas que estaban a su lado. Ciertamente, todas estas cosas fueron efectos de corta duración. De hecho, un sacerdote era una existencia que dependía aún más de sus compañeros en comparación con un mago. Sin un compañero formidable del cual depender, un sacerdote por sí solo ni siquiera podría lidiar con una bestia demoníaca inferior. Los sacerdotes de este mundo se parecían un poco a los médicos de la era moderna. Era solo que un sacerdote era mucho más misterioso y omnipotente en comparación con un médico. Antes de que Shen Yanxiao terminara de escuchar, inmediatamente vetó este tipo de camino que estaba lleno de la insinuación de la Santa Madre.
No quería estar a espaldas de alguien y ser el parásito que disfrutaba de la protección de los demás. Finalmente, solo quedó el brujo. En comparación con cuando Xiu mencionó al mago y al sacerdote, su narración sobre el brujo fue muy sutil e incluso más detallada. Los brujos eran una existencia anterior del continente Guangming que era muy intrigante. Sus propiedades de ataques de largo alcance no eran tan valientes en comparación con las de los magos, y no tenían ninguna capacidad para curar heridas, pero de hecho era una pesadilla para una cantidad terriblemente grande de personas. Los brujos poseían extrañas técnicas de maldición. No podían hacer que las personas se dispersaran en cenizas y se dispersaran en humo en solo el tiempo que les tomaba parpadear. Sin embargo, bajo una influencia secreta, podían hacer que el esqueleto del muerto no existiera. Era como una especie de veneno invisible que claramente no se podía entender. En una situación de la que nadie era consciente, corroería la vida del enemigo. Las técnicas de maldición no necesitaban encantamientos. Solo faltaba marcar el nudo del dedo. En el tiempo que tomaba parpadear, los brujos podían lanzar técnicas de maldición que podían hacer que el enemigo empeorara su salud. Tanto es así que podría hacer que un mago formidable se volviera incapaz de utilizar cualquier poder mágico y se convirtiera en basura que esperaba ser masacrada en un corto periodo de tiempo. Se podría decir que es la primera elección de una persona vil. Justo cuando Xiu había terminado de hablar, Shen Yanxiao comenzó a generar una enorme cantidad de interés de inmediato hacia esta profesión que hacía que otras personas sintieran que se les helaba la sangre. Como ladrona piadosa, no eran sus cualidades inherentes tener su propio cuerpo revelado ante la gente y luego cargar y romper las líneas enemigas. Ocultarse en los rincones oscuros y esperar una oportunidad antes de hacer un movimiento era exactamente lo que le gustaba. Un brujo estaba prácticamente hecho a medida para ella. ¿Será esto entonces? De inmediato, Shen Yanxiao decidió que quería caminar por el camino de un brujo, que era mucho más amplio y abierto. Sin embargo, Xiu le recordó que en todo el continente Guangming, las personas que habían estudiado como brujos simplemente no eran muchas. Esto se debía a que, a los ojos de la mayoría de la gente, un brujo era una existencia extremadamente oscura. Además, la forma en que hizo las cosas fue despreciable. Cualquier clan grande no permitiría que un miembro del propio clan estudiara esta profesión que deshonraba su dignidad, ya que una persona genuinamente fuerte debe recibir a sus enemigos directamente. Capítulo 48. El camino de un brujo parte 3. Además de eso, el dominio de Dios que era venerado por los plebeyos detestaba extremadamente la existencia de la profesión de brujo. Un brujo era el camino más cercano a la oscuridad entre las 6 posibles direcciones de Dou y magia, y el dominio de Dios del continente Guangming boicoteó cada poder siniestro que se acercaba a la oscuridad. Debido al prejuicio de los plebeyos y la presión del dominio de Dios, prácticamente no se podía encontrar a nadie que estudiara como brujo en todo el continente Guangming. Incluso si hubiera alguien, esa persona pasaría sus días como blanco de desprecio, gritado y golpeado por todos. Shen Yanxiao no podía entender por qué una profesión incisiva como esta se había convertido en una existencia detestable después de llegar a boca de estos hipócritas. ¿Despreciable? En este mundo, había muchas personas dignas en esta palabra, que en la superficie parecían brillantes y limpias, pero en privado no eran ajenas a hacer cosas sucias. Los plebeyos pudieron aceptar a esos dignos hipócritas, sin embargo, ¿no estaban dispuestos a aceptar cierta profesión de magia? Esta ridiculez realmente tenía a Shen Yanxiao al punto de no saber si reír o llorar. ¿De qué sirve boicotearlo de todos modos? ¿Y qué si no te gusta? No es necesario que la gente me indique el camino que he elegido. Shen Yanxiao se burló, porque a ella nunca le había importado la forma secular de ver las cosas. Ella elegiría solo lo que ella misma considerara correcto y no aceptaría ciegamente el punto de vista secular. Shen Yanxiao tenía muy claro que en este mundo uno tenía que confiar en uno mismo, porque no había nadie en quien se pudiera confiar. Recuerda lo que has dicho hoy, porque solo tú mismo puedes aferrarte a tu propia selección. Respecto a la perseverancia de Shen Yanxiao, Xiu no habló más para disuadirla. Tanto es así que Shen Yanxiao sintió débilmente que Xiu estaba muy satisfecho con su selección. Aunque la dirección futura de su magia ya estaba segura,
era prácticamente imposible querer aprender cosas sobre brujos en este tipo de lugar simple y tosco. Incluso si Xiu fuera aún más enigmático, hace cientos de años, él tampoco podría haber previsto que la persona con la que se quedaría tomaría el camino de un brujo y, naturalmente, no instalaría el material de estudio correspondiente a un brujo en su mente. Además, la segunda capa del sello Seven Stars Lacking Mon aún no se había deshecho. Después de que Shen Yanxiao ingresó al rango 6, el crecimiento de su magia se estancó de inmediato. No importa cuán tranquila estuviera su mente al cultivarse, no había crecido ni un poquito. Tal como había dicho Xiu, el tiempo en el que todavía estaba sellado estaba estrecha e íntimamente relacionado con los efectos que se producirían al deshacer el sello. Shen Yanxiao solo podía disipar sus pensamientos y continuar cultivándose en el camino de un brujo en este momento, y solo podía comenzar a especializarse en Doui. Desafortunadamente, llegar al rango 6 en tan poco tiempo ya era una circunstancia extremadamente rara. Querer lograr el mismo avance nuevamente para su Doui en un periodo extremadamente breve, sería de hecho el desvarío de un lunático. Xiu tampoco era como antes, cuando había instado a Shen Yanxiao a cultivarse. A medida que los carruajes del clan Ave Bermellón avanzaban hacia las profundidades del Valle de Lava, la temperatura a su alrededor se hacía cada vez más alta. Si una gota de agua cayera sobre la superficie, se evaporaría hasta convertirse en gas en un solo momento. Incluso las bestias demoníacas de bajo nivel no se atreverían a entrar en este tipo de región en llamas. En cuanto a las personas dentro del carruaje, ellos también sabían que, junto con el aumento de la temperatura, también se estarían acercando cada vez más a la guarida en la que habitaba el pájaro bermellón. Shen Jiayi y Shen Jiabei estaban sentados en el mismo carruaje. Dentro de ese carruaje, solo quedaba un séquito de mediana edad para servirles a ambos mientras descansaban. En cuanto a los otros dos séquitos, ambos habían permanecido en el carruaje en el que originalmente debería haber viajado Shen Jiabei. ¿Cuánto falta para que lleguemos allí? Sentado dentro de este carruaje todo el día, estoy agotado de pies a cabeza. Estoy harto de comer carne seca. Si sigo comiéndolo, no podré evitar querer vomitar. Shen Jiayi arrugó las cejas mientras se sentaba dentro del carruaje. Todo el tiempo, se había acostumbrado a vivir como una princesa en el clan Vermillon Bird. Estos pocos días de apresurarse en su viaje la hicieron sentir mal por todas partes. Si no fuera porque estaba relacionado con el pájaro bermellón, y también porque tuvo la oportunidad de ganar una impresión favorable ante el sabio, simplemente no habría estado dispuesta a soportar este tipo de dificultades. Capítulo 49, El nido del pájaro bermellón parte 1. ¿Quién podría haber imaginado que esto sucedería? A mí también me resulta difícil de soportar. Después de estar encerrado dentro del carruaje todo el día de ayer, y sin poder hacer nada en absoluto, casi me asfixio hasta la muerte. Por suerte estás tú, hermana, para acompañarme. Si no, me habría vuelto absolutamente loco. Shen Jiabei siempre había seguido a Shen Jiayi, y como no había podido soportar estar encerrado en el carruaje, para poder soportar lo seco y aburrido, aprovechó el tiempo de descanso para subir al carruaje de Shen Jiayi. Naturalmente, no estaba tan seco y aburrido como antes después de que los dos mocosos se reunieron. Sin embargo, todavía era insoportable. Realmente quiero saber cómo está esa idiota ahora, encerrada sola dentro de su carruaje. Jeje. Ella no habría dejado su carruaje en un desastre espantoso, ¿verdad? Ese carruaje es realmente muy amplio. Shen Jiayi lanzó una mirada hacia el exterior de la ventana mientras resoplaba. Telen, at the beginning is the sound of expelling breath. Se puede decir precisamente que es una idiota, cuando ya tiene problemas para vestirse y comer sola. Por el contrario, precisamente no me atreveré a ir a echar un vistazo al interior de su carruaje, pues quién sabe qué aspecto tendrá. Hermana, de todos modos eres increíble, haber traído a su séquito hace mucho tiempo. Shen Jiabei se rió entre dientes cuando dijo. En cuanto a ella, ¿merece los servicios de élite de nuestro clan? No bromees, ya que las 4 personas que el abuelo envió esta vez son todas élites del clan. Hacer que vayan y sirvan a un idiota como ese es desperdiciar imprudentemente recursos naturales. De hecho, quiero ver qué tan cómoda está sin que nadie la atienda y aún así encerrada dentro de su carruaje.
Senhyaji fue muy clara en que no podía ser demasiado obvia al ponerle las cosas difíciles a Sen Yanxiao ante el sabio. Sin embargo, naturalmente podría hacer algunos pequeños movimientos a espaldas del sabio. Aunque no pudo aflojar el odio en su mente, aún podría hacer que Sen Yanxiao sufriera algo de dolor. Los dos hermanos trabajando mano a mano. En cuanto al séquito, que estaba a un lado vigilándolos y sirviéndoles, el séquito había hecho la vista gorda ante el asunto de los dos que intimidaban a Sen Yanxiao. El séquito solo observó atentamente las circunstancias que se daban fuera de la ventana. De repente, un vago reflejo humano pasó como un relámpago fuera de la ventana del carruaje. Asombrados, el séquito asomó la cabeza hacia afuera, y sin embargo descubrieron que afuera no había ni una sombra en el suelo chamuscado. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Senhyaji, ya que había tomado nota del hecho de que el séquito estaba actuando de manera extraña. El séquito miró y miró, pero realmente no descubrió ninguna anomalía después. Solo entonces el séquito se recostó en su asiento original y dijo: «Este subordinado tuvo una visión vaga y poco clara en este momento, por un momento, y era como si hubiera alguien afuera». Senhyaji se rió de buena gana y dijo: «¿Podría ser que tengas la visión borrosa debido a las sacudidas del carruaje? ¿Cómo era posible que hubiera alguien afuera? Según lo que dijo mi padre, dentro de la región en la que nos encontramos ahora, si uno no usa la armadura de seda de hielo y camina hacia el exterior, inmediatamente se convertirá en cecina humana. En este tipo de lugar, ¿cómo podría haber gente?». El séquito asintió, porque él también sentía que su vista se había nublado y por eso no se lo tomó en serio. La víspera del tercer día, los 8 carruajes se habían detenido frente a una enorme cueva. Después de correr durante mucho tiempo, finalmente llegaron a su destino. Todos los que habían sido sacudidos dentro del carruaje durante mucho tiempo salieron impacientes de sus carruajes. Senhyaji todavía conocía la gravedad potencial de sus acciones y envió de regreso al séquito que originalmente estaba a cargo de cuidar de Sen Yanxiao. Después de que el séquito la bajara del carruaje, Sen Yanxiao extendió su postura por un momento, antes de levantar la cabeza y mirar al coloso que estaba ante sus ojos. La cueva de tono negro tenía una dimensión suficiente que era la mitad del tamaño de una pequeña montaña. Con solo estar de pie en la boca de la cueva, pudo sentir de inmediato la corriente interminable de alta temperatura que provenía de la cueva misma. Afortunadamente, la armadura de seda de hielo en su cuerpo ayudó a resistir la invasión del calor abrasador. Aunque todavía podía sentir la temperatura que normalmente habría asado a la gente, en realidad no era demasiado intolerable. «Por aquí, por favor», dijo el séquito que estaba al lado de Sen Yanxiao. Aunque el séquito sabía que esta séptima joven sería incapaz de entender sus palabras, no pudo evitar ser un poco respetuoso con Sen Yanxiao ante el sabio. Capítulo 50. La bestia mágica más fuerte. Proceso de limpieza, tabla de contenido, proceso de limpieza, clasificación, configuración y otros. Lista de personajes. Información de alquimia. El equipo acerca de mi capítulo 50, El nido del pájaro vermellón parte 2. De hecho, desde el principio, el séquito no le había dado ninguna importancia a Sen Yanxiao, ya que él era la élite del clan Vermillionbeard que había sido meticulosamente criada. Poder ser agregado a la tropa esta vez fue suficiente para testificar su fuerza. Sin embargo, no esperaba que lo enviaran inesperadamente a atender un pedazo de basura como este, y no estaba muy dispuesto en su corazón. Por lo tanto, cuando Senhyaji apareció y deliberadamente le puso las cosas difíciles a Sen Yanxiao, él simplemente no dudó lo más mínimo. Se dirigió directamente hacia Senhyaji e hizo arrojar a Sen Yanxiao solo al carruaje durante 3 días. Sen Yanxiao conocía los pensamientos internos de algunas personas y no estaba dispuesto a prestarles atención adicional. Caminó hasta la boca de la cueva. Personas como Senhyaji habían llegado a la entrada de la cueva hace mucho tiempo. Había una ola de calor constante dentro de la cueva de tono negro que constantemente avanzaba y entraba y salía, lo que hacía que la gente no quisiera o no se atreviera a dar medio paso más cerca. Este es precisamente el lugar donde el pájaro vermellón permanece inactivo. Todos deberían ir y hacer algunos preparativos, porque entraremos allí en un rato. La sonrisa pura y santa todavía colgaba en el rostro del sabio,
y no había ni un poco de nerviosismo al enfrentar la cueva ante sus ojos. Los latidos del corazón de Shen Yifeng se hicieron cada vez más rápidos, porque después del despertar del pájaro bermellón esta vez, lo más probable es que él fuera el candidato que heredaría el pájaro bermellón. Ya estaba casi seguro de que el animal mitológico que yacía inactivo aquí estaba casi bajo su uso. Para ocultar su estado mental actual, cada vez más excitado, se giró y miró a Shen Yanxiao, que ya había llegado a su lado. Tenía muy claro que Shen Jiayi deliberadamente le había puesto las cosas difíciles a Shen Yanxiao durante estos últimos días, pero aún así no lo impidió. Sin embargo, en este momento, todavía tenía una sonrisa cordial en su rostro y le dijo al ignorante Shen Yanxiao: «Séptima hermana menor, ha sido agotador para ti estos días. Sin embargo, no debes preocuparte, porque tu hermano mayor está aquí y tu hermano mayor cuidará bien de ti». Al escuchar este suave sonido, Shen Yifeng, en este momento, se había transformado en un hermano mayor que estaba cuidando a su hermana menor. Shen Yanxiao, sin embargo, desdeñaba la repentina llegada de bondad de la gente. Si Shen Yifeng realmente estuviera haciendo las cosas por su bien, no habría permitido que Shen Jiayi deliberadamente le hiciera las cosas difíciles a Shen Yanxiao. Durante estos últimos 3 días, nunca había mostrado su rostro, y el acto de hoy no fue más que la razón por la que quería presentar un lado genuino y bueno de él ante el sabio. Shen Yanxiao ya había descubierto hace tiempo que, cuando estaba en el clan Vermilion Beard, Shen Yifeng adoraría a Shen Yanxiao por todos los medios posibles, como si fuera como su propia hermana menor biológica, cada vez que Shen Ziyu estaba allí. Sin embargo, mientras Shen Ziyu no estuviera allí, Shen Yifeng la trataría como si fuera invisible. No había necesidad de hablar de palabras dulces porque ni siquiera le dedicó una mirada. Con solo ese punto de su cuidado en el pensamiento, Shen Yanxiao ya había comprendido todo claramente. Hacia este tipo de tonto que ni siquiera podía ser hipócrita en todos los sentidos, ella no estaba dispuesta a tomarse la molestia de compartir sus pensamientos con él. Shen Yifeng tampoco esperaba que este idiota respondiera a su buena voluntad. Lo que acababa de decir no era más que mostrar su benevolencia ante el sabio. Una de las otras razones principales por las que la gente del dominio de Dios era reverenciada por los plebeyos era porque la gente del dominio de Dios siempre era muy benévola cuando aparecían antes que los demás. Detestaban lo siniestro y la oscuridad, pero abogaban por la apertura de corazón y la benevolencia. Shen Yifeng naturalmente sabía que tenía que expresarse en el momento apropiado, y este era el mejor método con el que podía expresar su benevolencia, que era precisamente tratar bien a este idiota. En cualquier caso, esta basura no lo amenazaría ni saquearía al pájaro bermellón. Por tanto, hacer un esfuerzo en la superficie fue muy sencillo. La aparición de Shen Yanxiao dentro de esta tropa no solo se había convertido en una persona desafortunada al sustituir a Shen Jiayi y Shen Jiabei como cojín base, sino que también se había convertido en un accesorio escénico para que Shen Yifeng revelara su propia energía positiva. No se pudo evitar decir que todos habían logrado sus mejores usos con respecto a la apariencia de este idiota. Al ver a Shen Yifeng mostrar su preocupación por Shen Yanxiao, la expresión sonriente del sabio se profundizó un poco en la comisura de sus labios, pero dentro de sus ojos, un rayo de expresión que la gente no podía captar brilló. Capítulo 51. La bestia mágica más fuerte, proceso de limpieza, tabla de contenido, proceso de limpieza, clasificación, configuración y otros. Lista de personajes. Información de alquimia. El equipo acerca de mi capítulo 51, El nido del pájaro bermellón parte 3. Su Alteza el Sabio. ¿Está el pájaro bermellón adentro? Shen Jiayi tragó saliva. Mientras miraba la cueva de la que surgía la ola de calor, el fondo de su corazón comenzó a emitir un rastro de temor. El dominio de Dios era bien conocido por su benevolencia, por lo que ella había mostrado deliberadamente su belleza, compasión y timidez mientras estaba junto al sabio, para ganarse su impresión favorable. El sabio lanzó una mirada hacia Shen Jiayi y asintió con la cabeza. El pájaro bermellón está dentro. No hay necesidad de preocuparse, porque a partir de ahora, el pájaro bermellón está en estado de letargo y no dañará a nadie. Después de que todos terminaron de hacer sus preparativos, finalmente se dirigieron a la cueva oscura como boca de lobo.
Los 18 enviados de Dios se dividieron en dos grupos. Uno de los grupos al frente despejó el camino, mientras que el otro grupo caminó detrás de todos los demás para evitar sucesos inesperados. Después de dirigirse a la cueva, los enviados de Dios que estaban al frente inmediatamente soltaron los cristales de congelación de luz que estaban en sus manos y les permitieron volar. Los cristales de congelación de luz eran un tipo de material extraordinario que podía usarse para iluminación. Solo necesitaba un mago para verter su magia en el cristal. Luego flotaría en el aire después de ser soltado y enviaría un halo de luz deslumbrante y opaca que serviría como antorcha de iluminación. A lo largo de este viaje, al menos una docena de cristales de luz congelados iluminaron la cueva negra como boca de lobo. Solo después la gente notó la tenue luz roja que parpadeaba y destellaba en las paredes de la cueva. Las largas y delgadas marcas rojas parecían magma enterrado, ya que destellaban con una luz sobrenatural, como innumerables enredaderas de color rojo o sangre que crecían por toda la cueva. Shen Yanxiao caminaba a espaldas de todos, con sus grandes ojos recorriendo estas extrañas marcas rojas. Débilmente, olió una bocanada de un olor extremadamente fino pero muy excéntrico. Era algo fragante y dulce, pero también algo a pescado. Este olor la dejó un poco perdida. La oscuridad total de la cueva se expandió ilimitadamente. Con el paso del tiempo, cuando la gente miraba hacia la entrada de la cueva, no se podía ver ninguna escena, solo estaban los cristales de congelación de luz cubiertos de resplandor. ¿Cuánto tiempo más necesitamos caminar? Hace cada vez más calor aquí. Shen Jiabei estaba algo asustado. Siguió de cerca a Shen Jiayi a un lado. Incluso bajo la protección de la armadura de seda de hielo, todavía sentía que la alta temperatura se volvía cada vez más insoportable. Gota tras gota de gotas de sudor se filtraban de su frente, y también había aparecido una capa de rubor en su rostro. Dentro de este grupo de personas, aparte de Shen Yanxiao, que no podía cultivar magia y dou, la fuerza de Shen Jiabei se consideraba la más baja. Hacia la alta temperatura provocada por el pájaro bermellón, realmente fue algo difícil de soportar con su fuerza. No sé. Deberíamos alcanzarlo pronto. Intenta soportarlo. La mente de Shen Jiayi también estaba insegura. Al mirar la tez sonrojada de su hermano, de repente sintió mucha curiosidad por saber cuáles eran las circunstancias en las que se encontraba ese idiota, en este tipo de lugar insoportablemente tórrido y caluroso. Shen Jiayi giró la cabeza y miró a Shen Yanxiao que caminaba detrás de ella. Originalmente había creído que ella misma vería la sábana de una cara que estaba empapada de sudor y que estaba completamente exhausta. Sin embargo, Shen Yanxiao, que caminaba detrás de ellos, parecía que estaba bien. No hables de que estaba empapada de sudor, porque ni siquiera una gota de sudor se podía encontrar en esa pequeña y poco atractiva cara. Esto era extraño, porque incluso ella, que estaba en vísperas de alcanzar el rango 6, de alguna manera sentiría ese calor tórrido aquí. ¿Cómo es que inesperadamente no había ni la más mínima anomalía en ella? La disparidad entre antes de que uno alcanzara el rango 6 y después de que uno alcanzara el rango 6 en Dou y la magia era enorme. Shen Jiayi se había cultivado hasta el rango 5, pero no había superado el rango 6. Por lo tanto, no tenía forma de resistir completamente la alta temperatura aquí, solo aquellos que habían logrado ascender al rango 6 y superior podían hacerlo. Shen Yifeng, que ya se había convertido en un Swordscaler de 3 estrellas, no recibió la más mínima influencia. Sin embargo, ¿qué le pasó a este Shen Yanxiao? Obviamente era una basura que ni siquiera podía cultivarse, entonces, ¿cómo podría estar aún más relajada que Shen Jiayi y Shen Jiabei? Capítulo 52, aparece el pájaro bermellón parte 1. Shen Jiayi permaneció perplejo, a pesar de pensarlo mucho. Shen Yanxiao había estado observando las circunstancias dentro de la cueva, pero descubrió que los dos mocosos que caminaban delante de ella habían desarrollado abruptamente expresiones anormales mientras la miraban. Solo después de mirarla fijamente por un momento, retiraron su línea de visión. Al no tener claro cuál era el problema con esos dos mocosos, Shen Yanxiao no estaba demasiado dispuesto a pensar mucho en ello. Lo que no sabía era que, dado que, bajo la coerción de Xiu, ya había llegado al rango 6, ya poseía la capacidad de resistir la alta temperatura.
Después de entrar a la cueva, simplemente no sintió que nada estuviera mal, y solo lo consideró como un efecto de la armadura de seda de hielo. Sus pensamientos simplemente no iban en dirección a su rango. El camino era muy largo y parecía que no tenía final. Incluso si había una luz brillante de los cristales de congelación de luz, todavía causaba que personas que habían entrado en el nido del pájaro bermellón por primera vez, como Shen Yifeng, fueran incesantemente prudentes. Siguieron de cerca la espalda del sabio, temiendo que si se alejaban demasiado del sabio, algunas cosas inmundas dentro de la cueva saltarían y los atacarían. Solo Shen Yanxiao se rió incesantemente mientras miraba inocentemente al grupo de personas de la tercera generación de Vermilion Beard, quienes se portaban bien mientras seguían de cerca al sabio, como una bandada de codornices. Finalmente, después de que todos habían estado oprimidos durante mucho tiempo, cruzaron hasta el final del camino y llegaron a una amplia cueva. En toda la cueva, se habían colocado más de 20 cristales congeladores de luz, que recién ahora iluminaban completamente el interior. Bajo la iluminación de los cristales congeladores de luz, todo el interior de la cueva apareció ante los ojos de todos. Una columna de piedra oscura se extendía desde el suelo hasta el techo de la cueva. La columna de piedra tenía aproximadamente el grosor de 10 hombres adultos combinados. Estaba cubierto por un tótem rojo oscuro. Se había erigido una enorme obsidiana al pie de la columna de piedra. Sobre la obsidiana había un huevo del tamaño de una cabeza humana. Estas cosas fueron las que recibieron la visión de todos. Así es, eso era un huevo. Capítulo 53. Aparece el pájaro bermellón parte 2. Shen Yanxiao era muy poco sincera pero se reía furtivamente en su mente mientras miraba en silencio a todos, incluido Shen Yifeng, quien había usado una mirada incomparablemente reverenciada hacia ese huevo, un poco más y se habrían arrojado allí y se habrían inclinado. Abajo. Entonces tendré que molestar al sabio. Resistiendo la emoción en su corazón, Shen Yifeng respetuosamente se inclinó y saludó al sabio, pero el leve temblor de sus manos ya había vendido su corazón acelerado. Fue precisamente en este momento. El pájaro bermellón que estaba justo frente a sus ojos fue una oportunidad para que el clan del pájaro bermellón recibiera el mayor honor. Entonces, ¿cómo podría Shen Yifeng no estar emocionado? Desde el principio ni siquiera había puesto a Shen Jiayi y Shen Jiabei en sus ojos, porque no tenían la antigüedad para hacerlo, ni la capacidad de resistir y luchar contra él. El pájaro bermellón seguramente sería suyo. Shen Jiayi y Shen Jiabei miraron en secreto a Shen Yifeng. Aunque sus dones eran bastante buenos, inevitablemente les faltaba algo de confianza al enfrentarse a Shen Yifeng. En tiempos normales, no se atreverían a ser demasiado excesivos con él. Aunque todos eran primos, la relación entre Shen Yue y Shen Duan siempre había sido discordante, por lo tanto, la interrelación entre sus hijos había sido naturalmente igual de mala. Si no fuera por el hecho de que sus puntos fuertes no eran tan fuertes como los de Shen Yifeng, Shen Jiayi y Shen Jiabei ya se habrían unido hace mucho tiempo para reprimir a su primo mayor. Sin embargo, ante sus ojos había una gran oportunidad y, sin embargo, solo podían dejarla escapar. Los dos no pudieron evitar maldecir en secreto a Shen Yifeng para que fuera ignorado por el pájaro bermellón, y esperar que no estuviera dispuesto a firmar un contrato con él. Si esto sucediera, entonces naturalmente tendrían la oportunidad de obtener el favor del pájaro bermellón. ¿Quién no querría este tipo de oportunidad de éxito instantáneo? Como ellos mismos no pudieron obtenerlo, naturalmente no permitirían que otros lo obtuvieran. La lucha abierta y las maniobras encubiertas entre la tercera generación del clan Vermilion Beard estaban tan bien ocultas que los enviados de Dios del dominio de Dios no tuvieron el corazón para ir y conjeturar sobre la contradicción interna de toda la familia. Los 18 enviados de Dios se pararon distinguidamente a más de 10 pasos de la obsidiana en sucesión, formando un círculo con el pájaro bermellón como núcleo. El sabio caminó sin prisas hacia el huevo del pájaro bermellón que emitía altas temperaturas. No se sabía cuándo apareció una enorme brújula dorada en la palma de su mano. En la brújula había una subdivisión de 4 círculos. Había algunos diseños antiguos tallados en cada uno de los senderos circulares. En la capa más exterior del círculo,
El patrón de los 4 animales mitológicos de la antigüedad fue tallado en las direcciones este, sur, oeste y norte. La distancia entre el sabio y Shen Yanxiao era bastante grande, por lo que pudo ver a lo lejos que la brújula dorada en las manos del sabio giraba sin cesar. Junto con ese frágil chasquido que hizo eco, la brújula dorada dejó de girar. Una cantidad incalculable de rayos de luz fueron disparados desde la brújula dorada. Bajo la iluminación de los rayos de luz, una luz roja ardiente y una sombra emergieron asombrosamente en el aire. Era similar a un pájaro en llamas que extendía sus alas y se elevaba. Estaba emitiendo llamas deslumbrantes por todas partes. Un inmenso pájaro de fuego giraba en espiral en el aire. En el tiempo que le lleva a uno guiñar un ojo, se convirtió en un camino de rayos de luz rojos que se precipitaron hacia el huevo inmóvil del pájaro bermellón. Todo lo que habían visto ante sus ojos dejó estupefactos a las 8 personas del clan Vermillon Beard. Simplemente no sabían qué era esa brújula dorada que estaba dentro de la mano del sabio. Incluso no estaban seguros de si la aparición repentina seguida de la desaparición del tremendo pájaro ardiente en el huevo del pájaro bermellón era o no una alucinación suya. Todas estas cosas ya habían excedido el alcance de su conocimiento. De repente, se produjo un tremendo balanceo dentro de la amplia cueva. Durante el tiempo que el suelo que estaba debajo de los pies de Shen Yanxiao estaba vibrando, el suelo se abrió inesperadamente con numerosas grietas. A través de las grietas, podía ver claramente que debajo del suelo había lava que fluía incesantemente. La lava ardiente estaba aproximadamente a 1 metro bajo sus pies. Vapor de color blanco salía incesantemente de las grietas del suelo. La temperatura abrasadora hacía que la gente tuviera la ilusión de que ellos mismos habían sido colocados dentro de una canasta vaporera. Capítulo 54. La bestia mágica más fuerte, proceso de limpieza, tabla de contenido, proceso de limpieza, clasificación, configuración y otros. Lista de personajes. Información de alquimia. El equipo. Acerca de mi capítulo 54, aparece el pájaro bermellón parte 3. Shen Yanxiao miró asombrado la extraña escena que ocurría dentro de la cueva. Aparte de los enviados de Dios, que todavía podían considerarse imperturbables dentro de la cueva, las otras 7 personas del clan pájaro bermellón hacía mucho tiempo que se habían convertido en un gran desastre. Los 2 hermanos, Shen Jiayi y Shen Jiabei, chillaron miserablemente mientras subían al cuerpo de su séquito. Shen Yifeng evadió apresuradamente las grietas que había bajo sus pies, mientras que en su rostro ya no había la confianza y la tranquilidad de sus días anteriores. Bajo su pánico, su rostro se había vuelto mortalmente blanco. El pájaro bermellón está a punto de despertar. La voz de Xiu se transmitió a la mente de Shen Yanxiao. Se escuchó un sonido de ruptura en medio del bullicio. El huevo del pájaro bermellón que originalmente estaba descansando silenciosamente sobre la obsidiana tenía su cáscara abierta en numerosas grietas, y un resplandor rojo deslumbrante brillaba desde dentro de las grietas. Junto con una porción extrema de calor que recorrió toda la cueva, el resplandor rojo fuego había cubierto la línea de visión de todos. Nadie pudo ver nada excepto la escena de color rojo fuego. El pánico se extendió en los corazones de todos. Afortunadamente, después de que ese resplandor deslumbrante irradiara momentáneamente, se debilitó gradualmente y avanzó gradualmente y se acumuló sobre la obsidiana. En el tiempo que lleva a parpadear, la obsidiana de repente parecía como si hubiera sido encendida por una inmensa masa de llamas y estaba furiosa y ardiendo. Dentro de la llama, se extendió una mano pequeña y delicada. Era como si la llama tuviera espíritu, ya que rápidamente había cubierto esa delicada y diminuta mano. El calor y las llamas convergentes eran una armadura de fuego pegada a ese pequeño brazo. A medida que las llamas convergían gradualmente, un niño que parecía tener unos 3 o 4 años apareció ante los ojos de todos. Su largo cabello rojo escarlata caía sobre su hombro. Sus refinados rasgos faciales eran similares a una de las obras de arte más destacadas del cielo. Incluso si fuera la obra de arte más refinada, también se quedaría corta en comparación con la complexión de este niño pequeño en al menos un 0,01%. En ese rostro joven, tierno y pequeño pero refinado que hacía que la gente jadeara de sorpresa,
había un par de ojos de color escarlata que eran como una llama deslumbrante. Dentro de esos ojos no había la sinceridad de un niño, sino más bien un tipo de supremacía absoluta. La llama se ajustó al cuerpo del niño como una armadura de fuego y acompañó al niño mientras permanecía suspendido en el aire. Obviamente era un cuerpo muy pequeño, sin embargo, había adoptado una postura altiva al sentarse en el aire. Ese par de piernas muy pequeñas estaban arrogantemente dobladas. Ese pequeño bastardo había sostenido su mandíbula inferior sin ayuda de nadie, y miraba hacia abajo con su par de ojos escarlata mientras se elevaba sobre este grupo de humanos estupefactos debajo de él. Personas como Shen Yifeng quedaron completamente estupefactas cuando levantaron la cabeza y miraron al niño absolutamente inusual. En sus corazones, prácticamente ya habían adivinado su identidad, pero simplemente les resultaba difícil creer que este pequeño bastardo, cuya arrogancia se había vuelto egoísta ante sus ojos, fuera el pájaro bermellón de los folclores. ¿Dónde estaba el animal mitológico del que se había hablado adecuadamente? Estúpidos humanos, ¿conocéis las consecuencias de perturbar mi descanso? Esta voz espantosa se transmitió desde la boca del niño. Junto con esa voz espantosa, había un rastro de una voz pueril que se transmitía mientras resonaba. La temperatura dentro de toda la cueva inmediatamente aumentó mucho. Shen Jiayi y Shen Jiabei fueron sometidos repetidamente a la necesidad de jadear por el repentino aumento de temperatura, pero también temían que la alta temperatura que habían respirado en sus cuerpos les provocaría inmensas lesiones, por lo que no podían. Eviten usar sus manos para cubrirse la boca y la nariz. El niño había dirigido arrogantemente su mirada hacia las personas que estaban dentro de la cueva. Después de que su visión cayó sobre el sabio que tenía una expresión sonriente, frunció levemente el ceño. Odio esa sonrisa tuya. La manita se agitó y una llama devastadora como una marea se arrojó hacia el sabio. Dentro de la mano del sabio, un resplandor dorado brilló y luego golpeó la llama que había sido lanzada hacia el sabio. Entonces se produjo un ruido sordo. Seguramente, el pájaro bermellón era tan altivo como los rumores. El humilde yo soy el sabio actual del dominio de Dios. La suave voz del sabio fue acompañada por un sonido retumbante. Capítulo 55. ¿Cómo no soy una mujer? Parte 1. Usando la forma joven e infantil para presentarse, el pájaro bermellón resopló y retiró la llama. Me preguntaba qué clase de persona sería tan grosera como esta, y en realidad resultó ser alguien del dominio de Dios. Después de tantos años, realmente no ha habido el más mínimo cambio, todavía los detesto tanto. Aunque las palabras que dijo fueron muy contundentes, el pájaro bermellón aún no había lanzado otro ataque. Solo después de escuchar al sabio llamar al niño el pájaro bermellón, todos los miembros del clan del pájaro bermellón verificaron sus propias conjeturas en sus corazones. Después de que el rango de una bestia mágica alcanzó cierta altura, una parte de ellas pudo transformarse en la forma de un humano. En cuanto a los animales mitológicos, eran existencias mucho más formidables en comparación con las bestias mágicas, por lo que, naturalmente, era muy sencillo para ellos transformarse en la forma de un humano. Mientras pensaban en el niño ante sus ojos que era precisamente la encarnación del pájaro bermellón, la mirada de todos sobre el pájaro bermellón se volvió cada vez más apasionada. Esta era la esperanza de su clan. Este era el animal mitológico de su clan. Su excelencia, el pájaro bermellón, soy el discípulo de la 12ª generación del clan Bermillón Bird. Hoy me disculpo por molestar a su alteza y por el sabio que molestó a su excelencia, el pájaro bermellón en realidad. No quise ofenderte intencionalmente. Simplemente, su excelencia, el pájaro bermellón ha estado inactivo durante mucho tiempo, y todos en nuestro clan estaban ansiosos por darle la bienvenida a su regreso. Shen Yifeng fue el primero en saltar y llevó a cabo una adoración sin precedentes al pájaro bermellón. Aunque la forma del pájaro bermellón lo tenía incesantemente asombrado, recientemente ya se había atrevido inesperadamente a hacer un movimiento contra el sabio. El sabio no solo no estaba enfadado en lo más mínimo, sino que era muy modesto. Era muy evidente que el animal mitológico poseía un fuerte conocimiento del dominio de Dios que nadie conocía.
Además, el pájaro bermellón que acababa de hacer un movimiento ya había dejado atónito a Shen Yifeng sin cesar. Ese tipo de elemento fuego puro era el más puro que había visto en toda su vida. Cualquier otra bestia mágica no sería suficiente en comparación con la fuerza del pájaro bermellón. El pájaro bermellón era digno de ser un animal mitológico situado en la cima del elemento fuego. Cuando el pájaro bermellón lanzó una fría mirada hacia Shen Yifeng, que estaba arrodillado sobre su rodilla, la comisura de su boca rosada evocó una expresión sonriente altiva. ¿Dando la bienvenida a mi regreso? Jeje, la raza humana sigue siendo tan hipócrita como antes. ¿Eres tú el que quería firmar un contrato conmigo? La voz del pájaro bermellón no tenía el más mínimo tacto y al instante todos se quedaron mirándolo fijamente. Shen Yanxiao parpadeó. Ella se rió incesantemente mientras miraba ese animal mitológico que había aparecido sorprendentemente, y el hecho de que las palabras que decía eran muy sencillas. Estaba muy claro que el segmento de adornos halagadores y extravagantes de Shen Yifeng simplemente no obtuvo una impresión favorable con el pájaro bermellón en absoluto. En cuanto a las astutas tramas de la raza humana, ¿cómo es posible que el animal mitológico que ya había vivido durante más de 1.000.000 de años todavía no lo entienda? El llamado dar la bienvenida a su regreso no fue, al final, más que querer firmar un contrato con él para obtener una fuerza formidable. Shen Yifeng obviamente fue horriblemente reprimido por el pájaro bermellón en ese corto periodo de tiempo y no supo responder. Solo pudo contener en silencio las lágrimas en su corazón. El animal mitológico realmente intimidaba demasiado a la gente. Era aceptable que no apareciera en forma de animal, pero después de aparecer en forma humana, aún así había ido y expuesto directamente sus elogios discretos de esta manera. Solo después de medio día pudo poner en orden adecuadamente su fragmentada confianza. Shen Yifeng dijo: si este humilde yo es capaz de tener la fortuna de obtener las buenas gracias de su excelencia, el pájaro bermellón, entonces, naturalmente, será una bendición para mis próximas 3 vidas. Su excelencia, el pájaro bermellón, por favor deme una oportunidad. La mirada del pájaro bermellón pasó más allá del entusiasmo que había en el rostro de Shen Yifeng, y sus cejas de color rojo fuego se arrugaron ligeramente mientras resoplaba fríamente, diciendo: fuera de aquí. No te aprecio. No me gusta. No, me gusta. Las 6 palabras que el pájaro bermellón había escupido de su boca convirtieron a Shen Yifeng, quien estaba lleno de confianza, en una estatua rígida en un instante. Había pasado mucho tiempo desde que el genio número 1 de la confianza en sí mismo y el orgullo del clan Vermillionbeard se había convertido instantáneamente en polvo fino. Shen Yifeng miró tontamente al pájaro bermellón, porque no se atrevía a creer que el pájaro bermellón sería tan inesperadamente contundente y se vetaría a sí mismo. Tanto es así que ni siquiera tuvo tiempo de mostrar nada y fue renunciado instantáneamente. Capítulo 56. ¿Cómo no soy una mujer? Parte 2. En ese momento, Shen Yifeng había sufrido una conmoción sin precedentes y sus ojos habían perdido el brillo de sus días anteriores. La amarga experiencia de Shen Yifeng dejó a los 2 hermanos, quienes lo odiaban incesantemente, alarmados y encantados. La razón por la que no estaban tan reconciliados era porque el esplendor de Shen Yifeng era demasiado deslumbrante, y bajo el dosel del talento de Shen Yifeng, los 2 hermanos simplemente no habían tenido la oportunidad de destacar en el clan Vermillionbeard. Sin embargo, justo ahora, frente a todos, Vermillionbeard había rechazado el juicio de Shen Yifeng. Entonces, ¿no significaría eso que ahora los 2 tenían la oportunidad de competir por el pájaro bermellón? Llenos de alegría por la inesperada buena noticia, Shen Jiayi y Shen Jiabei apenas ocultaron su felicidad y emoción. Al mismo tiempo, los 2 gemelos incomparablemente cercanos se habían separado hasta cierta distancia en una fracción de segundo. En este momento, Shen Jiayi y Shen Jiabei ya no tenían la misma opinión sobre cómo resistir a sus enemigos. Sus contrapartes eran los únicos oponentes que podían competir con ellos por el derecho de herencia del pájaro bermellón. Cualquier persona sería incapaz de resistir este tipo de tentación cuando se enfrentara a la formidable fuerza que le brindaría el pájaro bermellón. Jiabei, soy tu hermana, así que esta vez debería ser la primera en ir.
Shen Jiayi miró competitivamente a su hermano menor. Después de que Shen Yifeng fuera eliminada, ella era la existencia más fuerte del clan Vermillionbeard entre la tercera generación, y también era la persona con más probabilidades de obtener las buenas gracias del Vermillionbeard. Ella absolutamente no permitiría que nadie compitiera con ella por el pájaro vermellón en este momento, incluso si fuera su propio hermano menor biológico. Ni siquiera él pudo. Shen Jiabei apretó los dientes mientras miraba a Shen Jiayi. Desde hace mucho tiempo, había cumplido con todo lo que Shen Jiayi le había ordenado y lo realizaría porque, en primer lugar, Shen Jiayi había nacido unos minutos antes que él, y en segundo lugar, la fuerza de Shen Jiayi era ligeramente superior a la suya por un pequeño. Sin embargo, esto no significaba simplemente que fuera un idiota sin cerebro. Sabía que las circunstancias actuales eran la mejor oportunidad para emanciparse. Después de que Shen Jiayi le empujara la cabeza continuamente hacia abajo, ¿cómo podría Shen Jiabei no pensar en emanciparse? Obstinadamente reuniendo su coraje, por primera vez desde que nació, Shen Jiabei se rebeló contra su propia hermana mayor. Hermana, después de todo eres una niña y algún día en el futuro tendrás que casarte, y cuando eso suceda, el clan Vermillionbeard todavía necesitará un hombre para heredar, no estaba dispuesto a ceder. Con las circunstancias actuales, quien fuera el primero en tener intimidad con Vermillionbeard sería el más probable para firmar un contrato con él. Shen Jiayi se burló mientras miraba a su hermano menor. Jiabei, tu coraje es cada vez mayor, para que inesperadamente te atrevas a rebelarte contra mí. El tono de Shen Jiayi todavía no era poderoso ni resonaba. Se disparó un camino de llamas volando hacia Shen Jiabei. Habiendo bajado completamente la guardia contra este ataque, Shen Jiabei fue enviado volando unos metros por la bola de fuego. ¡Estúpido! ¿Solo confiando en ti mismo, también te atreves a competir conmigo? Shen Jiayi lanzó una mirada a Shen Jiabei que estaba en el suelo. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el pájaro vermellón. Shen Yanxiao, que estaba parada a un lado, quedó estupefacta por el espectáculo de la pelea de los dos hermanos ante sus ojos. Shen Jiayi había sido realmente feroz. Esa bola de fuego que había enviado a Shen Jiabei a volar hace un momento era precisamente la que Shen Jiayi había querido usar ese mismo día para tratar con ella. Sin embargo, no importa cuánto odio tuviera Shen Jiayi ese mismo día, ella no se atrevería a que la bola de fuego atacara directamente su propio cuerpo. Aunque una bola de fuego que fue lanzada con magia de rango 5 estaba lejos de ser tan tiránica en comparación con un mago, una bola de fuego que golpeó el cuerpo de un humano que no se estaba protegiendo en absoluto sería suficiente para provocar un inmenso daño. Lesiones. Hoy, Shen Jiayi inesperadamente no había tenido ni el más mínimo recelo con respecto a su relación entre ella y su hermano menor. Ella había enviado directamente una bola de fuego hacia Shen Jiabei debido a su codicia por el pájaro vermellón. Simplemente ya no le importaba. Shen Yanxiao miró a Shen Jiabei, que había caído al suelo y que tenía dificultades para volver a levantarse. Inevitablemente, en su corazón, había observado un momento de silencio en homenaje a él, por tener una hermana mayor tan viciosa y despiadada como ella. Meramente. La pelea entre los dos mocosos fue algo que a ella más le gustó. Capítulo 57. ¿Cómo no soy una mujer? Parte 3. Shen Jiabei nunca hubiera pensado que su propia hermana mayor lo trataría así inesperadamente. Con un gran esfuerzo, se levantó del suelo y miró impotente mientras Shen Jiayi caminaba hacia el pájaro vermellón. Luego se arrodilló respetuosamente sobre una sola pierna ante el pájaro vermellón y expresó su buena voluntad hacia el pájaro vermellón. Mujeres de la raza humana, son lo que más detesto. Acompañada por la inquieta voz rugiente del pájaro vermellón, Shen Jiayi sintió una bocanada de calor formidable golpearla en la cara. En el segundo siguiente, su pequeño cuerpo era como una cometa volando con la cuerda rota. Cayó con mucha fuerza, no muy lejos de Shen Jiabei. Shen Yanxiao tragó precipitadamente la saliva que se había acumulado en la comisura de su boca debido a su risa. ¿Este pájaro vermellón era de hecho? Demasiado contundente. Demasiado contundente. Por extraño que parezca, lo que es más, cuanto más miraba a este pajarito arrogante, más agradable le parecía a sus ojos. Sin embargo, justo ahora,
¿No había dicho el pájaro bermellón que las mujeres de la raza humana eran lo que más detestaba? Algo huía mal aquí. Sin embargo, Shen Yanxiao había bajado la cabeza en silencio y miró su pecho, sin un centavo. Aunque todavía no habían comenzado a crecer, aún así, ella debería ser considerada parte de las mujeres de la raza humana. ¡Ey! Este pajarito es bastante difícil de cuidar. ¿Qué hacer si me ignora por mi género? Al ver que la atención de todos no estaba en su cuerpo, Shen Yanxiao rápidamente le preguntó a Xiu. La voz ni rápida ni lenta de Xiu hizo eco. ¿Quién? ¿Alguien como tú? ¿También se puede contar como mujer? Shen Yanxiao sintió que el hecho de ser mujer había sufrido un desprecio sin precedentes. Tanto es así que pudo imaginar que, si Xiu tuviera un cuerpo en este momento, sus ojos ciertamente pasarían por su pecho con extremo desdén. Maldito, eres demasiado matón. Incluso si estuviera poco desarrollada, después de 2 años de cuidados adecuados, lo que debería haber crecido seguiría creciendo, ¿verdad? Cuando Shen Yanxiao estaba enredada en pensamientos de por qué ella misma no era una mujer, una expresión sonriente de regocijo por la desgracia de otras personas se mostró en el rostro de Shen Jiabei. Al ver que Shen Hai, quien había tratado de anticipar su paso hacia la obtención del pájaro bermellón haciendo un movimiento hacia él, había recibido un ataque extremadamente sangriento del pájaro bermellón, Shen Jiabei sonrió. Shen Yifeng, Shen Jiayi, al final, la persona que obtendrá el pájaro bermellón solo seré yo. Temblando, Shen Jiabei se levantó del suelo mientras su corazón rebosaba de felicidad. En rápida sucesión, Vermillon Beard había vetado a 2 figuras conocidas de la tercera generación del Vermillon Beard Clan, y ahora el Vermillon Beard Clan solo lo tenía como candidato para heredar el Vermillon Beard. Cada vez que el pájaro bermellón despertaba, ciertamente elegiría a uno entre todos los discípulos del clan del pájaro bermellón que habían venido formalmente, y se convertiría en el objetivo de su devoción y juraría su lealtad. Ahora que Shen Yifeng y Shen Jiayi habían reprobado, solo él tenía la capacidad de poseer el pájaro bermellón. Sin prestar atención al dolor que su cuerpo estaba experimentando, Shen Jiabei caminó hacia el pájaro bermellón que estaba a punto de pertenecerle a grandes zancadas. La tez antiestética de Shen Yifeng se había vuelto extrema, porque nunca pensó que estos 2 hermanos mediocres lo superarían. Sin embargo, el rechazo del pájaro bermellón era uno que no preservaría la cara, y él ya sabía que él mismo no tendría ninguna oportunidad. La tez de Shen Jiayi era aún más desagradable, porque ese golpe del pájaro bermellón no había sido más tierno a pesar de que ella era del sexo justo. Aunque fue un blandir que se hizo de pasada, sin embargo, ya tenía las 5 vísceras y los 6 intestinos de Shen Jiayi agarrándose incesantemente de dolor como si hubieran sido sacudidos y rotos en pedazos. Ella apenas podía mantenerse lo suficiente como para tener la mente despejada y mirar a su hermano menor, quien fue herido por ella hace un momento, dirigiéndose hacia el pájaro bermellón. En ese momento, se arrepentía incesantemente, porque nunca nadie le había dicho que el pájaro bermellón odiaba a las mujeres. Si hubiera sabido esto antes, que ella misma simplemente carecía por completo de esperanza para hacerlo, no habría tenido una pelea enconada con Shen Jiabei. Ciertamente habría ayudado a Shen Jiabei a obtener el favor del pájaro bermellón. Sin embargo, todas estas cosas ya eran demasiado tarde, porque en el momento en que la llama fue expulsada de su mano, inmediatamente rompió los muchos años de afecto mutuo entre ellos como hermanos. Una vez que Shen Jiabei obtuvo el pájaro bermellón y se convirtió en el futuro heredero del clan del pájaro bermellón, entonces ella misma. Shen Jiayi no se atrevió a seguir pensando en eso. Capítulo 58. El ladrón piadoso excepcional, la séptima joven que no sirve para nada. Gráfico informativo de la séptima joven que no sirve para nada. Alerta de spoiler. Leyenda de Sinfeng. Calendario de donaciones y publicación del capítulo 58, una lengua suelta puede causar muchos problemas. Parte 1. Nadie cuestionó si Shen Jiabei sería vetado o no por el pájaro bermellón, porque de acuerdo con el principio del pájaro bermellón, independientemente de si había o no alguien a quien le hubiera gustado entre este grupo de discípulos del clan Vermillon Beard, tuvo que elegir a un discípulo del clan Vermillon Beard como el objetivo de su lealtad y devoción siempre y cuando fuera despertado de su estado latente.
Esto era lo que había acordado con la primera generación del clan Vermillionbeard. A los ojos de todos, ya se consideraba que Sengiabei poseía la mitad del pájaro vermellón. Incluso Sengiabei lo creía firmemente. Mientras se acercaba al pájaro vermillón, constantemente fantaseaba con que después de convertirse en el sucesor del jefe del clan del pájaro vermillón, definitivamente asignaría a Senjifeng a la rama de la familia, porque hacía mucho tiempo que no había estado de acuerdo con esto. Primo mayor suyo, libre y bien considerado, porque él mismo era definitivamente el nieto de Senfeng, pero ¿su posición no había podido compararse con la de Senjifeng todo el tiempo? En cuanto a esta hermana suya, como ella fue la que no fue benévola con el primero, no podía culparlo por su injusticia más tarde. Luego, también estaba este idiota, Sen Yanxiao. En el momento en que obtuviera el pájaro vermellón, ciertamente haría que su abuelo expulsara esta basura del clan del pájaro vermellón. Estaría en vísperas de suceder al clan Vermillionbeard, absolutamente no permitiría una existencia vergonzosa como esta. Con el corazón lleno de planes, Sengiabei finalmente arrastró su cuerpo magullado antes de llegar frente al pájaro vermellón. A pesar de su dolor, puso una sonrisa confiada y luego se arrodilló sobre una de sus rodillas en el suelo. Ante el Vermillionbeard, sonrió y dijo: «Su Excelencia, el venerado Vermillionbeard, soy el último discípulo del clan Vermillionbeard dentro de este lote, y me siento muy honrado de poder obtener su bien antes de que Sengiabei tuviera tiempo de terminar de decir sus palabras». El pájaro vermellón de repente emitió un chasquido y el cuerpo de Sengiabei fue inmediatamente lanzado al aire por un poder sin forma. Al principio, Sengiabei se alarmó, pero no lo habían expulsado simplemente como Sengiayi. Era evidente que las acciones actuales del Vermillionbeard significaban que era muy probable que estuviera en proceso de firmar un contrato con él. Sengiabei pensó eufóricamente. La raza humana realmente no cambiará, ni siquiera después de la muerte. Inesperadamente te atreves a mentir ante mí. La voz del pájaro vermellón estaba llena de ira. Sengiabei fue expulsado indirectamente por el pájaro vermellón al segundo siguiente, y posteriormente su hermoso sueño también se hizo añicos. El confundido Sengiabei que fue derribado simplemente no entendió, porque al final, que palabras suyas eran mentira, haber provocado inesperadamente la ira del pájaro vermellón. Al enfrentar el trato cruel de Sengiabei, las expresiones faciales de Senjifeng y Sengiayi se volvieron incomparablemente complicadas. Naturalmente, estaban muy felices de que Sengiabei no obtuviera el reconocimiento del pájaro vermellón, pero después de que el pájaro vermellón rechazó a Sengiabei, se podría decir que ellos, su grupo de personas, habían sido completamente eliminados. El pájaro vermellón simplemente no había elegido a nadie entre ellos, y esto simplemente no tenía ningún sentido. En el momento en que todos todavía estaban perplejos a pesar de muchos pensamientos, la figura del pájaro vermellón flotó lentamente hacia la esquina de la cueva. Bajo las miradas atónitas de todos, aterrizó ligeramente en el suelo y se paró frente a Sen Yanxiao, el que se había escondido en un rincón y observó el buen espectáculo de principio a fin. La tez de Senjifeng, Sengiayi y Sengiabei se volvió de un tono extremadamente oscuro al mismo tiempo. «¿Tu hermana? ¿Cómo pudieron haberse olvidado de este idiota?» Sen Yanxiao se paró en su lugar original y miró la carita arrogante que estaba casi a su alcance. Sin embargo, la apariencia del pájaro vermellón tenía una gran disparidad en comparación con la raza humana. Ese par de orejitas puntiagudas en general podría haber hecho que Sen Yanxiao lo asociara con los elfos que había visto anteriormente en las películas. Ese par de ojos rojo escarlata definitivamente no tenían la ingenuidad propia de un niño, y lo que estaba presente en ellos era solo altivez, como si nadie en este mundo pudiera compararse con él. Los rasgos faciales eran tan perfectos que no se podían discutir. Sin embargo, ella juró que si este pajarito engreído se atrevía a hacer que la echaran también, ciertamente haría que Xiu lo aplastara sin piedad hasta matarlo. Capítulo 59. Una lengua suelta puede causar muchos problemas. Parte 2. El pájaro vermellón entrecerró los ojos y miró a este humano poco atractivo que tenía delante. Todas las bestias mágicas de alto rango poseían la capacidad de transformarse en forma humana.
Además, no importa qué tipo de bestias mágicas fueran, la forma humana en la que se transformaron era extremadamente atractiva, de modo que ese grupo de personas en el clan Vermillionbeard que eran vistos como atractivos a los ojos de los plebeyos, solo sería considerado como una apariencia ordinaria a los ojos de dichas bestias mágicas. Ni siquiera había necesidad de decirlo de la niña anterior, que era la más común y corriente de la gente común. En lo que respecta a la estética de una bestia mágica, este tipo de personas como Shen Yanxiao solo podrían llamarse feas. Te ves muy feo. El Vermillionbeard expresó directamente su evaluación de Shen Yanxiao. Los animales mitológicos habían vivido durante un periodo de tiempo muy largo, pero con su temperamento arrogante, no sabrían ni siquiera escribir la palabra contacto. La comisura de la boca de Shen Yanxiao se torció mientras miraba a este pájaro apestoso. No es como si hubiera venido aquí para un concurso de belleza. Que inesperadamente dijera que se veía muy fea. Algún día en el futuro, será mejor que no caiga en sus manos. O de lo contrario, le habría arrancado todo el cuerpo de plumas. El pájaro vermellón ignoró la mirada enojada de cierta persona y evaluó a Shen Yanxiao de arriba a abajo. Tanto es así que una vez más se acercó un poco más. Arrugando su nariz muy recta sobre el cuerpo de Shen Yanxiao, olfateó aquí y allá. ¿Es un perro? Shen Yanxiao miró estupefacta al pequeño bastardo que tenía delante, que obviamente era un pájaro, sin embargo, insistía en olfatear su cuerpo aquí y allá. Si no fuera que no debía exponer su fuerza en este momento, se suponía que hace mucho tiempo ya habría abofeteado a este pequeño demonio engreído hasta que hubiera ido más allá de las nubes más altas. A juzgar por el tono de Xiu, era obvio que Xiu no colocó al pájaro vermellón en el mismo nivel, y como ella ya tenía la existencia de Xiu como un gran partidario incomparable, el pájaro vermellón y demás eran simplemente patéticos. Después de olfatear repetidamente una y otra vez durante mucho tiempo, el pájaro vermellón detuvo su operación de observación, que hacía que la gente se sintiera extraña. El tamaño de su cuerpo era simplemente el de un niño de 3 o 4 años, y el que estaba parado en el suelo solo había llegado al abdomen de Shen Yanxiao. Como animal mitológico, le resultaba absolutamente intolerable que un humano lo menospreciara. Inmediatamente, una vez más flotó en el aire, y ambos ojos estaban al mismo nivel que Shen Yanxiao. En tu cuerpo, hay un olor extraño y donde lo he olido antes. El pájaro vermellón estaba algo molesto, porque este olor era muy débil. Si no estuviera tan cerca, simplemente no sería capaz de olerlo. Ese olor existía dentro de su memoria prolongada, pero en este corto periodo de tiempo no pudo encontrar la fuente del recuerdo. ¿Es realmente un perro? Shen Yanxiao miró sin palabras al pájaro vermellón. Aunque se había esforzado por mantener la imagen de una idiota, eso no significaba en absoluto que actuaría como una idiota que no se lavaba la cara ni se enjuagaba la boca. Entonces, ¿cómo podría haber algún tipo de olor en su cuerpo? Parece que el pájaro vermellón ha percibido mi existencia. Es solo que la última vez que nos vimos fue hace un milenio, y él consideró erróneamente mi presencia como un olor familiar. La voz de Xiu de repente sonó en la mente de Shen Yanxiao. Hace un milenio. Shen Yanxiao miró a lo lejos. Xiu, al final, ¿cuál fue tu origen? ¿La sangre de los hogares de quien existe en tu cuerpo? Aunque te veas muy fea, más adelante te convertirás en mujer. Sin embargo, al ver que dices menos tonterías, firmaré el contrato contigo de mala gana. El tono del pájaro vermellón en general era como si estuviera donando tacañamente una organización benéfica y hubiera atacado directamente a algunas personas. Shen Yanxiao interiormente rechinó los dientes. Este pajarito autotitulado definitivamente estaba jodido. La voz del pájaro vermellón era extremadamente penetrante, pero el sonido que se transmitió a los oídos de las otras 3 personas fue, sin embargo, como un trueno en un cielo despejado. ¿Qué clase de broma era esta? Era claramente una idiota. ¿Qué le pasó al pájaro vermellón? Los había vetado a ellos, a las figuras conocidas dentro de este grupo de la tercera generación del clan Vermillionbeard, y aún así había elegido a un idiota así. ¿Qué estaba pasando exactamente? ¿Era que el pájaro vermellón había dormido demasiado y se había vuelto loco? Estaba bien para él elegir a cualquier otra persona,
pero había insistido en seleccionar a un idiota que ni siquiera podía cultivar Doui o la magia. Capítulo 60. Una lengua suelta puede causar muchos problemas. Parte 3. La derrota de Zheng Jiayi y Zheng Jiabei hizo que Zheng Yifeng se relajara interiormente y respirara profundamente, pero el premio mayor de la lotería de Zheng Yanxiao lo había hecho casi desmayarse por la ira. Estaba bien perder contra cualquier otra persona, pero inesperadamente había sido superado por la desgracia del clan Vermillon Beard, el idiota más inútil de todo el clan. Zheng Jiayi estaba incluso estupefacta y parecía estupefacta ante Zheng Yanxiao, ya que no se atrevía a creer lo que oía. Su excelencia, el pájaro vermellón, ella también es mujer. Zheng Jiayi gritó de mala gana. ¿Por qué la misma razón que el pájaro vermellón había usado para rechazarla no existiría cuando se trataba de Zheng Yanxiao? El pájaro vermellón frunció el ceño, porque este humano mezquino y bajo se había atrevido inesperadamente a interrogarlo. Resopló con frialdad y su visión pasó directamente por el pecho sin un centavo de Zheng Yanxiao. Zheng Yanxiao casi explota. ¿Qué estás mirando, hijo de puta? Incluso si yo, tu padre, solo tengo llanuras planas en este momento, llegará un día en que se convertirán en tierras alpinas. Su excelencia el pájaro vermellón, por favor reconsidérelo, porque ella es una idiota. Además, no puede cultivar ninguna magia ni doui. Ella simplemente no puede ser rival para ti. Las palabras de Zheng Jiayi dieron origen a un rastro de esperanza para Zheng Yifeng, ya que un Zheng Yanxiao como este simplemente no podía entrar en los ojos del pájaro vermellón. Simplemente no podía creer que el pájaro vermellón realmente seleccionara a un idiota como maestro. Los gritos y chillidos hacia los oídos del pájaro vermellón lo pusieron de mal humor, porque nunca había habido nadie que se hubiera atrevido a molestar a su lado cuando seleccionaba personas. Sin embargo, estos pocos humanos realmente lo estaban molestando hasta la muerte. ¿Lo estaban tratando como a un idiota? Aunque este humano ante él era un poco feo, ambos tipos de poder, doui y magia, estaban almacenados dentro de su cuerpo. Sin lugar a dudas, este era un genio de la raza humana rara vez visto, que ocurre una vez en un siglo, que cultivaba tanto doui como la magia, y sin embargo se habían atrevido a engañarlo diciendo que esta persona era basura. Ya en el momento en que el pájaro vermellón despertó, inmediatamente investigó a fondo las fortalezas de las pocas personas del clan del pájaro vermellón. En la etapa actual, la fuerza de Zheng Yifeng era la más alta. Pero ella era el tipo de genio rara vez visto que cultivaba magia y doui, y que podía, en cualquier segundo, destruir a este lindo chico hasta el punto en que ni siquiera quedara escoria. Todos habían pensado que Vermillon Beard había elegido a Zheng Yanxiao por inspiración repentina, pero no sabían que Vermillon Beard ya había descubierto hacía mucho tiempo al más destacado dentro de su grupo de personas. Además, ¿en qué se parecía esta chica a una idiota? Obviamente podía ver las llamas furiosas y ardientes en sus ojos. Por lo tanto, era muy obvio que esta persona tenía sabiduría, o de lo contrario no sería feliz así después de saber que había sido seleccionada por él. Como resultado de cierto pájaro que había considerado la ira en los ojos de cierta persona como felicidad, un hermoso error como este había tomado forma. El pájaro vermellón no prestó atención a los gritos de las tres personas, y la actitud del pájaro vermellón hizo que los tres se pusieran aún más nerviosos. Incluso si volvieran a ser desagradables el uno para el otro una vez más, no podría compararse con el hecho de que estaban a punto de ser aplastados por un idiota, lo cual era mucho más difícil de aceptar por ellos. A pesar del dolor en su cuerpo, Zheng Jiayi miró a Zheng Yanxiao, el que había estado allí a un lado desde el principio hasta el final, y no había pronunciado una palabra. Si su mirada pudiera matar a la gente, era muy probable que ya hubiera cortado en pedazos a ese idiota. ¿Por qué las cosas buenas del mundo entero se habían topado con este idiota? El gran hermano Siyu había adorado mucho a este idiota, y el abuelo inesperadamente había permitido que esta desgracia se agregara a su grupo de tropas. En el corazón de Zheng Jiayi, había tanto desdén que tenía hacia Zheng Yanxiao en este momento, tenía tanto odio hacia Zheng Yanxiao. No se atrevió a ser grosera con el pájaro vermellón, pero hacia la basura que había intimidado hasta ahora, que nunca se había atrevido a rebelarse, sin embargo no tenía ningún recelo. Eres una basura, simplemente no deberías aparecer,
eres la desgracia del clan del pájaro vermillón y simplemente no mereces obtener el favor de su excelencia el pájaro vermillón. Lo que dijo padre era correcto, porque simplemente eres un hijo bastardo y no el hijo de tu tío. ¿Cómo pudo ese tipo de persona guapa como tu tío darte a luz, este tipo de humilde idiota? Shen Jiayi regañó a Shen Yanxiao, porque el interior de su corazón ya estaba lleno de odio hacia Shen Yanxiao. Capítulo 61. La firma del contrato parte 1. Su excelencia, ella simplemente no puede ser considerada miembro del clan Vermillon Beard. Mira esa apariencia suya. ¿En qué se parece a la gente de nuestro clan? Ella es simplemente una hija ilegítima, no tiene ningún parentesco consanguíneo con el clan Vermillon Beard en su cuerpo. Las palabras de Shen Jiayi se volvieron cada vez más desagradables de escuchar, hasta el punto de que incluso el sabio, que había estado parado a un lado todo el tiempo y que había estado observando en silencio los cambios, tenía un rastro de disgusto hacia las palabras de Shen Jiayi. Shen Jiayi obviamente era solo una niña que recientemente había alcanzado la mayoría de edad, entonces, ¿cómo podría decirle este tipo de palabras hirientes a Shen Yanxiao, quien también nació junto con ella en el clan Vermillon Beard? Puta, váyase rápidamente, porque ni siquiera tiene las calificaciones para pararse aquí. Tú, el hijo de ese bastardo, ve y muere de una vez. Shen Jiayi dijo sin resignación todos los pensamientos en su corazón, porque incluso si ella muriera, no deseaba ver este tipo de basura obtener el pájaro vermellón. Un sinfín de diatribas de insultos inundaron toda la cueva, y esa humilde persona que estaba parada en la esquina, que parecía frágil e indefensa, no respondió en absoluto al insulto de Shen Jiayi. Sin saberlo, el corazón del pájaro vermellón se llenó de ira. Esta era la persona que él personalmente había seleccionado, entonces, ¿cómo podía permitir que otros los intimidaran? Si esto sucediera, ¿cómo podría mantener su prestigio como pájaro vermellón? Eres realmente feo, hasta el punto que la gente ni siquiera se atreve a creerlo. El clan Vermillon Beard en realidad ya se ha degradado a una etapa como esta, para haberte enseñado inesperadamente a este tipo de mujer repulsiva. El pájaro vermellón sin prisas sintonizó su cuerpo y miró a Shen Jiayi, que estaba medio sentado en el suelo. Levantó furiosamente su mano derecha y Shen Jiayi fue inmediatamente levantado con un poder invisible. ¡Ah! Shen Jiayi gritó espantosamente. Shen Yifeng y Shen Jiabei, que estaban a un lado, se sorprendieron aún más mientras miraban. Siendo el animal mitológico que protege al clan Vermillon Beard, ahora llevaré a cabo la limpieza del clan Vermillon Beard. Una expresión sonriente y atrevida se mostró en el pequeño y refinado rostro del pájaro vermellón. Originalmente ya había odiado los rasgos hipócritas y desvergonzados de la raza humana, sin embargo, frente a él, Shen Jiayi había humillado a la persona que él personalmente había elegido. Absolutamente no permitiría que este tipo de mujer repulsiva siguiera permaneciendo en este mundo. Porque no había nadie que pudiera intimidar a su pueblo. Shen Jiayi estaba luchando en el aire, pero ¿qué tan formidable era la fuerza del pájaro vermellón? Simplemente no era algo con lo que ella, una humana tan pequeña, pudiera lidiar. Era como si su cuello estuviera siendo estrangulado rígidamente con un agarre de hierro. Incluso la respiración de Shen Jiayi se volvió más urgente. A medida que se volvía cada vez más incapaz de respirar, su pequeño rostro que originalmente ya estaba plagado de cicatrices, momentáneamente perdió todo su color rojo sangre y se volvió mortalmente blanco. Shen Yifeng y Shen Jiabei miraron asustados al pájaro vermellón que estaba en medio de una furia violenta. Bajo la supresión y la formidable fuerza del pájaro vermellón, y mucho menos suplicando indulgencia para Shen Jiayi, simplemente no podían mover ni media pulgada de un paso. A partir de ahora, ya estaban asustados por el salvajismo mostrado por el pájaro vermellón. Al ver que las cuatro extremidades de Shen Jiayi ya habían comenzado a temblar incesantemente, y que sus dos ojos se habían puesto en blanco para mostrar solo blanco, una silueta blanca como un rayo se precipitó hacia Shen Jiayi. En el tiempo que tomó parpadear, la figura de Shen Jiayi ya no estaba en el aire. El pájaro vermellón miró enojado al sabio que había intervenido en sus acciones a mitad de camino. Su par de ojos rojo escarlata miraban fijamente a Shen Jiayi, quien era llevado dentro del seno del sabio. ¿Quieres hacer un movimiento contra mí?
El pájaro bermellón se burló. El sabio estaba secretamente asombrado con la formidabilidad del pájaro bermellón, porque cuando cualquier bestia mágica estaba en la forma humana en la que se había transformado, la fuerza que sería capaz de emitir estaba muy lejos de la de su forma de bestia. Sin embargo, la poderosa presión que el pájaro bermellón había liberado hace un momento, sin embargo, hizo que los pocos enviados de Dios a su lado tuvieran dificultad para respirar. ¿Qué tipo de fuerza formidable era esta? Si el pájaro bermellón apareciera en su forma de bestia ahora, si se lo preguntara, era muy probable que el sabio no fuera rival para el pájaro bermellón. Capítulo 62, la firma del contrato parte 2. Sin embargo, parece bastante desagradable que hagas un movimiento contra un miembro de la generación más joven del clan Vermillon Bird justo después de haber despertado, ya que eres el pájaro Vermillon, la bestia mitológica que protege al clan Vermillon Bird. Al igual que antes, una refrescante sonrisa apareció en el rostro del sabio. Esta vez, él personalmente lideraría a este grupo de personas hasta aquí. Si Senhyaji fuera asesinado por el pájaro bermellón ahora, le resultaría difícil explicárselo a Senfeng. Incluso si al sabio no le gustaba este Senhyaji que había divagado brutalmente, no pudo evitar tomar en consideración el rostro del clan pájaro bermellón. Si este asunto se extendiera, que la generación más joven del clan Vermillon Bird había sido manejada personalmente por el Vermillon Bird, sería bastante desagradable. El pájaro bermellón se burló. Su voz pueril estaba mezclada con una altísima altivez. ¿Por qué debería importarme la evaluación de la humanidad? Esta mujer fue muy grosera con la persona que seleccioné y no tenía ninguna necesidad de seguir viviendo. Ella no era más que una humana muy pequeña a la que podía matar instantáneamente con un movimiento de su dedo. El sabio sonrió y dijo, naturalmente, sé que simplemente no te importa la forma en que la humanidad ve las cosas, pero después de todo, todavía queda el pariente consanguíneo del clan Vermillon Bird en el cuerpo de este niño. Creo que incluso con ese temperamento tuyo, debería ser poco probable que estés dispuesto a ser tan decisivo, así como así, hacia las generaciones posteriores de tu maestro anterior. Efectivamente, no había nadie en el dominio de Dios que fuera bueno, porque inesperadamente se habían atrevido a sacar a relucir este conjunto de verdades generales. El pájaro bermellón resopló con frialdad, pero sabía que este movimiento del sabio ya era él, mostrándole que claramente quería proteger a Senhyaji. Aunque no le tenía miedo al sabio, por el momento, simplemente no quería convertir el dominio de Dios en un enemigo. Aunque odiaba a la gente del dominio de Dios, habían ocultado una cantidad extremadamente grande de poder. Este niño es todavía pequeño y no es sensato. No tienes que tomar en serio lo que ella ha dicho. Después de todo, no sería muy apropiado para usted, que ha estado dormido durante un siglo, ver sangre justo después de haber sido despertado con gran dificultad. No le gustaba firmar contratos con la raza humana, pero tenía que cumplir su propia promesa de aquella época. Afortunadamente, la esperanza de vida de un ser humano simplemente no era larga. A lo sumo, después de un siglo, podría regresar a su propia cueva y volver a un estado latente. La próxima vez, ciertamente encontraría un lugar que estaba aún más oculto, porque no quería que ese grupo de sinvergüenzas del dominio de Dios lo despertara nuevamente, ni siquiera en lo más mínimo. Capítulo 63, la firma del contrato parte 3. Senyan Xiao miró a este pajarito arrogante. Justo ahora, ¿cómo podría no tener ninguna reacción ante el insulto de Senhyaji hacia ella? Sin embargo, ella no era una idiota ansiosa, porque algún día en el futuro, tendría el tiempo y los métodos para arreglar a este tipo de mocoso. Era solo que la protección del pájaro bermellón hacia ella había superado sus expectativas. Aunque de principio a fin este pajarito apestoso le había mostrado una apariencia desdeñosa, esa actitud de él en este momento, de protegerla ferozmente, era sin embargo la misma que la de Sensiyu. En el corazón de Senyan Xiao, no pudo evitar decir que la aversión que sentía por este pajarito apestoso había disminuido un poco después de experimentar este asunto en este momento. Aunque el temperamento de esta ave era un poco apestoso, en realidad no se podía considerar que estuviera más allá de la redención.
Todos estaban esperando que Shen Yanxiao firmara el contrato con Vermilion Bird, mientras que al mismo tiempo, todos los miembros del clan Vermilion Bird dudaban si, con la inteligencia de ese idiota, ella era capaz de comprender las palabras de Vermilion Bird. Tenía que saberse que la sabiduría de Shen Yanxiao estaba simplemente al nivel de la de un niño de 4 años, y ella no entendería lo que había escuchado si las palabras fueran un poco complicadas, y solo un fantasma sabría si ella o no había entendido de qué había hablado el pájaro bermellón. Personas como Shen Yifeng no pudieron evitar pensar maliciosamente desde el fondo de sus corazones. La idiotez de Shen Yanxiao provocaría absolutamente un descontento en Vermilion Bird, ya que ella simplemente no pudo llevar a cabo de forma independiente la firma del contrato. Una vez que ella hubiera ofendido al pájaro bermellón, quizás aún podrían tener la oportunidad de conquistar al pájaro bermellón. Los tres no querían que Shen Yanxiao, este idiota, subiera a la cima por encima de sus propias cabezas. ¿Quién podría haber sabido que Shen Feng haría que Shen Yanxiao, la mayor broma del clan Vermilion Bird en cientos de años, asumiera el puesto de líder del clan debido a que el que obtuviera el Vermilion Bird sería el indicado? Que se convirtió en el líder del clan. Si este idiota sucediera en el clan de los pájaros Vermilion, entonces los tres podrían suicidarse colectivamente ahogándose en un río. Prácticamente podían imaginar que, después de que Shen Yanxiao tomara el asiento como líder del clan, todos los del Imperio Longxuan los tratarían como una broma nacional. Un líder de clan idiota guiando al clan. No se atrevieron a seguir pensando en eso. Después del despertar del pájaro bermellón, la gente del dominio de Dios se mantuvo silenciosamente a un lado. Colectivamente borraron por completo sus presencias, uno tras otro, los jóvenes prometedores del clan Vermilion Bird sufrieron la derrota y cayeron ante sus ojos. Después de ver que el pájaro bermellón finalmente había elegido a un idiota como su futuro maestro, aunque no tenían el descontento que tenían Shen Yifeng y demás, ellos también ya habían sido sacudidos hasta el punto de asustarse. El sabor de la bestia mitológica de los folclores era, sin embargo, verdaderamente muy único. Y muy pesado. Justo cuando todos sospechaban que Shen Yanxiao era incapaz de completar la firma del contrato con Vermilion Bird, esa pequeña mocosa, que había sido prácticamente olvidada a lo largo de este viaje, en este momento, levantó su propia mano izquierda. Abrió su boquita y se mordió el dedo índice de su mano izquierda. La sangre escarlata en las yemas de los dedos de Shen Yanxiao se coaguló en una gota de sangre. Todos los presentes asumieron expresiones de alarma, porque este idiota había entendido inesperadamente lo que había dicho el pájaro bermellón. Personas como Shen Yifeng tenían la boca aún más abierta, hasta el punto de que era posible exprimirles un huevo. Bajo la visión atónita de todos, Shen Yanxiao inexpresivamente extendió su mano y dejó caer una marca de sangre entre las cejas del pájaro bermellón. En una fracción de segundo, resplandores rojo-escarlata brotaron del subsuelo y el vapor que se había elevado, en un instante, envolvió al pájaro bermellón y a Shen Yanxiao. Yo, el pájaro bermellón, estoy dispuesto a llegar a un acuerdo contigo y te seguiré mutuamente en la vida o la muerte. La voz seria había hecho eco lentamente dentro de la tórrida cueva de calor. El estado de ánimo de las tres personas, en este momento, cayó a su punto más bajo. Nunca habían anticipado que el resultado del despertar del pájaro bermellón en esta ocasión sería inesperadamente así. Shen Yanxiao, la persona a la que habían tratado como el hazmerreír y un espectador desde el principio hasta el final, inesperadamente había ido en contra de las expectativas de todos y había obtenido el pájaro bermellón. Capítulo 64. De repente está bien parte 1. La enorme cantidad de vapor se extendió lentamente hacia afuera y la llama rojiza dentro del vapor reveló su apariencia original. Después de que todo el vapor disminuyó, un pájaro inmensamente grande y al rojo vivo apareció ante la vista de todos. Una llama rojiza ardía y ardía sobre las alas desplegadas del gran pájaro. Ese par de alas de fuego que se habían desplegado prácticamente llenaron la amplia cueva. Este era el verdadero cuerpo del pájaro bermellón de los rumores, la bestia mitológica que controlaba el fuego y la que controlaba 10 miles de bestias. Debajo del pájaro bermellón, una pequeña figura se quedó quieta. En el rostro pequeño y común de Shen Yanxiao,
parecía haber algo diferente. Entre sus cejas, un tótem de llama de color rojo había dejado silenciosamente una marca. El tótem vívido y realista era similar a una llama furiosa y ardiente. El sabio miró en silencio la escena frente a él, y un rastro de sonrisa quedó expuesto en el rabillo del ojo. En ese momento, cuando Shen Yanxiao firmó el contrato con Vermilion Beard, el corazón de Shen Yifeng era como una brasa agonizante. Si se decía que anteriormente estaba incesantemente molesto con respecto a este asunto, luego de haber visto personalmente al pájaro vermellón aparecer en forma de bestia ante sus ojos, se podría decir que la falta de voluntad en su corazón prácticamente podría quemar todo. ¿Qué clase de existencia formidable era esta? La formidabilidad del pájaro vermellón hizo que todas las bestias mágicas parecieran muy inferiores con respecto a él. Después de haber presenciado personalmente la fuerza del pájaro vermellón, Shen Yifeng no se atrevió a imaginar que algún día, en el futuro, como iba a buscar él mismo una bestia mágica que le perteneciera. Teniendo un pájaro vermellón tan formidable ante sus ojos, sin importar cuánto esfuerzo hubiera invertido, él tampoco sería capaz de encontrar una bestia mágica que pudiera compararse ni siquiera con una 10.000ª parte del pájaro vermellón. Tan reacio. Tan poco dispuesto. Incluso si Shen Yifeng fuera aún más reacio, todavía no podría cambiar los hechos de hoy. Teniendo el precedente de Shen Jiayi colocado como estaba, y con la advertencia del pájaro vermellón resonando en sus oídos, ¿quién todavía se atrevería a exponer la más mínima enemistad hacia Shen Yanxiao en este mismo momento? Él mismo, obviamente, era el genio más fuerte del clan Vermilion Beard. Entonces, ¿por qué los cielos querían burlarse de él así? La falta de voluntad en el corazón de Shen Yifeng seguía siendo así. En cuanto a Shen Jiabei, que se estremecía en un rincón, sus circunstancias eran aún más terribles, pero en comparación con la falta de voluntad que tenía, su corazón en realidad estaba aún más asustado. Anteriormente, se le había presentado la tentación del pájaro vermellón, y Shen Jiayi lo estaba ayudando, por lo que ya había olvidado por mucho tiempo el miedo a Shen Yanxiao ese día. Sin embargo, ahora, al ver esa pequeña figura parada debajo del cuerpo del inmensamente grande pájaro vermellón, el miedo que estaba enterrado en lo más profundo de su corazón fue evocado una vez más. Estaba asustado de que Shen Yanxiao, quien ahora poseía el pájaro vermellón, se volviera diferente en comparación con el pasado. No había nadie que fuera más claro que él con respecto al acoso que Shen Jiayi y Shen Jiabei le habían hecho a Shen Yanxiao durante mucho tiempo. Tenía miedo de que Shen Yanxiao se vengara, y con la actitud del pájaro vermellón en este momento, si Shen Yanxiao daba la orden de que el pájaro vermellón lo eliminara. Shen Jiabei casi quería llorar. Si hubiera sabido antes que habría un día como este para Shen Yanxiao, incluso si tuviera 100 veces el coraje que tenía ahora, no habría ido a provocar a este mocoso. Al pensarlo de nuevo, no pudo evitar estar aún más asustado, porque justo ahora, su hermana mayor se había burlado de Shen Yanxiao. Si el pájaro vermellón descargara su ira con respecto a este asunto sobre él mismo. En ese mismo momento, Shen Jiabei solo estaba pensando en cómo reducir su propia presencia. Por supuesto, no debe permitir que Shen Yanxiao se dé cuenta de sí mismo. Todavía era joven y todavía no quería morir. Era muy obvio que la preocupación de Shen Jiabei era innecesaria. Después de haber firmado recientemente el contrato con Vermilion Beard, se produjo un rastro de cambios sutiles dentro de su cuerpo. Estaba muy segura de que lo que había percibido provenía del estado de ánimo del pájaro vermellón. Incluso si este pajarito apestoso no abriera la boca, ahora ella misma podía saber en qué estaba pensando. Levantando la cabeza, miró al enorme monstruo que estaba sobre su cabeza, y la comisura de la boca de Shen Yanxiao se animó en una brillante sonrisa. Capítulo 65. De repente está bien parte 2. Como ahora tenía el pájaro vermellón, podía intentar y hacer muchas cosas que antes no podía. Humano, dime tu nombre. La voz del pájaro vermellón se transmitió a la mente de Shen Yanxiao. Esta voz era diferente en comparación con su voz pueril cuando estaba en su forma humana. La voz que se transmitió a su mente era claramente una voz masculina adulta, pero su voz tenía la misma cantidad de altivez en su interior. Shen Yanxiao.
A partir de hoy, estoy aquí para cubrirte, no habrá nadie que se atreva a intimidarte. En lo que respecta a su nuevo propietario, el pájaro Bermellón tenía algunas ideas propias. Anteriormente, esa chica apestosa había regañado tanto a Shen Yanxiao, sin embargo, Shen Yanxiao todavía no había tenido la más mínima respuesta hacia ese idiota. Su maestro no podía ser alguien que intentara estar en buenos términos con todos y les permitiera intimidarla. No importa cómo era ella antes, algún día en el futuro, él ciertamente le enseñaría cómo ser una dueña calificada, y que ella no debe deshonrar su dignidad como bestia mitológica. Shen Yanxiao levantó las cejas antes de que tuviera tiempo de abrir la boca, cuando la otra voz apareció en su mente. Simplemente confiando en ti mismo, pajarito, ¿todavía quieres cubrir a los demás? Sin ninguna indicación previa, la voz de Xiu hizo eco. Eres. La voz con la que el pájaro Bermellón estaba algo familiarizado lo tenía constantemente asombrado, porque nunca antes había escuchado la voz de un tercero dentro de la mente de su propio maestro. Sin embargo, ese sonido parecía provenir de un recuerdo terriblemente antiguo y, en el tiempo dado, no pudo encontrar al dueño de la voz. Quién soy no es importante, solo tienes que saber que es lo suficientemente bueno como para que la previsión que tuviste esta vez no fuera incorrecta. La voz de Xiu seguía siendo como antes, tan fría como el hielo. El pájaro Bermellón estaba algo molesto, porque después de todo, ¿qué pasó con la repentina aparición de esta voz? Al final, ¿qué bastardo era el que habitaba dentro del cuerpo de este pequeño maestro suyo? ¿Qué clase de persona, incluso inesperadamente, no se atrevería a divulgar su propia identidad? ¿Podría ser que fue demasiado vergonzoso? Este era el nuevo maestro que había elegido, y no desearía que el maestro con el que acababa de contratar sufriera algún tipo de contratiempo de inmediato. Jeje, estás cortejando a la muerte. La voz de Xiu era fría hasta el punto de congelarse. Será mejor que lo dejen antes de ir demasiado lejos. Las dos voces que residían dentro de su cabeza estaban peleando, sin embargo, al final, habían pensado o no en sus sentimientos, los sentimientos del dueño adecuado. Shen Yanxiao estaba completamente indefensa, porque tener a Xiu, alguien que era indiferente, arrogante y tenía que servirla, ya era suficiente para enojarla. Ahora vino otro que se consideraba incomparable en este mundo, el pájaro Bermellón. Habían luchado directamente entre sí dentro de su mente, y esto la atormentó hasta la muerte. Será mejor que escuchen atentamente. A partir de ahora, todos ustedes son mis posesiones, y no importa cuán capaces sean, por favor tengan un buen comportamiento. O de lo contrario, este joven maestro me matará a golpes y ustedes dos lo verán impotentes. Shen Yanxiao se fue de repente y continuó ignorando a los dos bastardos que peleaban, porque solo ella sería la que se volvería loca. ¿Quién podría soportar que World War IV suceda dentro de su mente? Tú, un humano, inesperadamente te has atrevido a amenazarme. El pájaro Bermellón estaba de mal humor, porque incluso si ella era la maestra que él había elegido, esto no era más que por su propio acuerdo previo, y solo entonces porque no pudo evitar elegir una entre los cuatro. A ellos. La propia Shen Yanxiao simplemente no tenía la capacidad de someterlo alegremente. Jeje, si no me crees, puedes intentarlo. De hecho, quiero ver cómo tú, la noble bestia mitológica, el pájaro Bermellón, aún podrías mezclarte dentro del círculo social de las bestias mitológicas si yo muriera justo después de haber firmado un contrato contigo. ¿Amenazar? Shen Yanxiao ya había querido darle una paliza hace mucho tiempo. Podía adivinar aproximadamente el temperamento del pájaro Bermellón. Su arrogancia y presunción se debían a que la bestia mitológica veía que su propia dignidad era mucho más importante en comparación con su propia vida. De lo contrario, no habría protegido el clan de una raza humana durante los últimos cientos de años solo por un acuerdo. Aunque tenía mucha curiosidad. ¿Qué tipo de cosas, al final, habían acordado el Vermillionbeard y la primera generación del clan Vermillionbeard? Estás sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.